Vamos a lo que nos compete. Por protocolo voy a revisar medio algunas cuestiones muy básicas de dinámica orbital. Perdón si hay alguno que ya conoce esto, pero voy a empezar a tratar desde el principio. Lo voy a pasar rápido, así vamos derecho a la parte de la herramienta que creo que es lo que más nos va a interesar hoy, digamos. Así que, eh, bien, me parece que estamos todos bastante sincronizados respecto a los tipos de órbita que generalmente trabajamos, Leo, MEO y GEO. Si alguno quiere que profundicemos, me para y vuelvo, ¿no? Pero prefiero no aburrirlos y ir a la parte más interesante. Obviamente estos límites, digamos, de frontera, dónde deja de ser un Leo, dónde empieza a ser un MEO, son puramente convención y diferente literatura dice diferente número. Lo único que no es lo que es incambiable, obviamente, es la altura de la órbita GEO, ¿sí? Que es la altura exacta a la cual el periodo orbital de esa órbita es equiparable a 24 horas de que es la rotación del planeta Tierra para sostenerlo como un punto fijo en el espacio. Eh, esta breve animación muestra, digamos, las tres familias para tener un poquito. Esta animación te genera con STK, por ejemplo. Muestra, digamos, son propagaciones reales de un satélite geoestacionario con periodo orbital de 24 horas. Satélites MEO, en particular, estos son los satélites de la constelación GPS, y un satélite de baja órbita, ¿sí? Creo que tiene una altura de 500, 600 kilómetros, como para ver un poco la magnitud de las diferentes distancias en las que están involucradas en estas tres familias de órbitas que trabajamos en el Leo, Medio y Geo. Siempre me gusta también aclarar un poco la diferencia. Hay como otra convención en general en la terminología en la literatura, que es la diferencia entre trayectoria y órbita. Normalmente la trayectoria generalmente es un camino que tiene un inicio y un fin, digamos, y una órbita es algo que tiene una naturaleza periódica. Sin embargo, en el espacio en general uno puede modelar todo como una o todo como otra, ¿sí? Porque en general si uno lanza una sonda de espacio profundo, uno naturalmente termina hablando de una trayectoria porque no está orbitando alrededor de ningún cuerpo central, pero sin embargo, en el fondo, si uno lo deja propagar en el tiempo, eso eventualmente deviene en alguna figura, probablemente que vaya cambiando en el tiempo, y se desdibuja un poco esta frontera también que a veces no es tan clara entre trayectoria y órbita, que también está como muy clasificada en la literatura. Obviamente, trayectoria hablamos cuando estamos hablando de lanzadores. Trayectoria muchas veces se habla cuando se hace transferencia de órbita, digamos de baja órbita a una órbita elíptica para hacer transferencia a una órbita geoestacionaria, a pesar de que en muchos casos el satélite queda en esa órbita de transferencia elíptica días y por lo tanto orbita alrededor del planeta Tierra. Y en caso de satélites ya operativos, digamos, y estables, obviamente en ese caso estamos hablando indefectiblemente de una órbita. Y en su sentido más simple, la órbita tiene que ver con, la mecánica orbital tiene que ver con esto de que si uno va dejando caer una partícula y le da con una velocidad tangencial incremental, llega un punto, digamos, de que esa velocidad es suficiente para que esa partícula nunca pueda caer a la superficie, digamos. Esa es la intuición más básica, ¿sí? Que después se enmarca, digamos, en la primera y la segunda y la tercera ley de Newton, ¿sí? De que de la inercia, digamos, de que un objeto tiene inicialmente se sostiene a menos que haya una fuerza externa, de la suma de la fuerza que es equivalente a la aceleración por la masa de ese objeto, y la tercera ley, que es fundamentalmente el principio de acción y reacción, digamos que si hay una fuerza hacia un lado y una fuerza hacia el otro, y en ese marco, digamos, uno puede ir explicando y vamos a ir derivando algunas ecuaciones muy simples que nos van a ir generando un poco de intuición sobre cuáles son las reglas fundamentales que gobiernan esta dinámica orbital. Em, Algo que a veces resulta confuso es sobre todo la tercera ley de Newton, que habla de la fuerza de acción y reacción. Es confuso en general por la naturaleza de la dinámica orbital. En el caso de un satélite de baja órbita, tenemos la fuerza gravitatoria, digamos, que nos atrae ese centro, y ese es el equivalente a la fuerza, al vector de la fuerza que va del satélite hacia el centro, y por ende, por la acción y reacción hay una fuerza igual y opuesta, ¿sí? Que debería verse presente y que generalmente es difícil de materializar porque no se ve. Y la razón, digamos, de esa dificultad de poder ver materializar esa fuerza es que las fuerzas son, digamos, están relacionadas con la masa de los objetos que están involucrados, y en el caso del satélite la masa es despreciable respecto a la Tierra, y en general esa fuerza
digamos, centrífuga que la sufre, que, digamos, que la Tierra sufre, se termina despreciando completamente, y eso lo vamos a ver ahora cuando vayamos cancelando algunas de las ecuaciones, las masas, la diferencia de masas se discriminan, y eso nos permiten llegar a ecuaciones muy sencillas que son analíticas, pero que sí nos dan muy claramente cuáles son los trade-offs y los compromisos de los parámetros que nos importan en baja órbita. Me voy a detener un ratito en esta porque me parece que está bueno, sí me pareció interesante entender el problema geométrico antes de meternos de lleno en el modelado, digamos, considerando, digamos, la mecánica newtoniana. Y es entender el problema geométrico que ya nos puede dar algunas insights, digamos, bastante interesantes sobre el problema. Asumamos este caso de acá a la derecha, que tenemos un punto fijo sobre el cual hay un punto verde, ¿sí? Que está orbitando con una órbita perfectamente circular alrededor de ese punto. Y podemos aprovechar un poquito algo de trigonometría acá para poder empezar a entender qué sucede con este vector rojo, que es el vector velocidad de ese punto verde, a lo largo de ese movimiento de arco, que tiene forma de arco acá. Lo que vemos es que ese vector rojo, obviamente, a medida que ese punto se mueve a lo largo de la órbita, va rotando ese vector, ¿sí? En un determinado delta t, en un determinado tiempo. Si asumimos un radio, asumimos esto, algo perfectamente circular, podemos empezar a aproximarnos con algunas cuestiones muy básicas de trigonometría, donde el ángulo por el radio es proporcional a la distancia del arco que recorre este punto verde que llamamos delta S. ¿Sí? Entonces sería una primera ecuacióncita que podríamos derivar de esto. Después, el cambio de delta V, el cambio de velocidad que hace obviamente se expresa con la diferencia entre el vector final, el t0 más delta t, que es este que está acá, es el vector inclinado, menos el vector t0, que es este vector que está acá, simplemente trasladado a la nueva posición que está acá, y delta V es fundamentalmente la diferencia entre esos dos vectores, ¿sí? Y por correspondencia de ángulos, básicamente por propiedad trigonométrica, yo puedo hacer que mostrar que este ángulo se corresponde con el mismo ángulo de diferencia entre estos dos vectores que están acá, ¿sí? Entonces esto se puede expresar también como la BT0 por el ángulo alfa, que en este caso también es el ángulo que marca el arco que el punto verde recorrió desde el inicio de TT0 hasta T0 más delta T. Y lo que nos interesa saber es que la aceleración es fundamentalmente el cambio de velocidad sobre el tiempo. Entonces fíjense que este delta V lo tenemos expresado más o menos acá. Entonces podemos hacer algún reemplazo muy simple, el V por el vector V, ¿sí? Por el ángulo alfa que tenemos acá. Y podemos después reemplazar alfa con esta primera expresión que logramos hacer de trigonometría acá arriba. Podemos reemplazar alfa y nos termina quedando que la aceleración se puede expresar como el vector velocidad por el delta del arco, por el delta S, por el delta t sobre el radio, digamos, por la diferencia de tiempo sobre el radio. Si hacemos otro reemplazo más, este delta S sobre este delta t, podemos llegar a una ecuación totalmente geométrica, porque acá no hemos metido hasta ahora nada de mecánica orbital, de que la aceleración que sufre ese objeto es el cuadrado de la velocidad sobre el radio, por reemplazar simplemente acá arriba delta S y delta t. ¿Sí? Nos queda el cuadrado de la velocidad sobre el radio. Y esto un poco nos da una sensación de cuál es la magnitud de aceleración que un objeto que orbita a una velocidad constante en una trayectoria perfectamente circular alrededor de un punto central tiene esta pinta de acá, ¿sí? Si nos metemos ahora de vuelta en la mecánica newtoniana, esta aceleración por la masa del satélite nos da cuál es la fuerza, ¿sí? Esa es la fuerza centrípeta, que es igual a la centrípeta en sentido opuesto, del punto verde hacia el punto fijo azul en el centro de la Tierra. Quiero que lleguemos a esta y la tengamos acá un segundo pegada sobre la pared, porque es una manera de modelar el problema geométricamente sin involucrar hasta ahora lo que fue digamos, la física newtoniana en per se, pero después mezclando las dos cosas vamos a poder despejar algunas variables vamos llegando a una ecuación que nos va a permitir hacer algunos razonamientos un poquito más interesantes.
Entonces, nos quedamos que la fuerza esta que gobierna esta órbita perfectamente circular es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de la órbita en este caso. Pero después, otra manera de modelar este problema es, como hemos dicho antes, con la ley de atracción, digamos que también surge de la mecánica newtoniana, donde la fuerza entre dos objetos es igual a la constante gravitatoria G por la masa de un objeto por la masa del otro dividido el cuadrado del radio. Esta F en realidad es la misma F que calculamos antes, pero modelada desde la perspectiva del modelo gravitatorio de Newton. G es una constante que está acá, ¿sí? Y R representa la distancia entre dos partículas, y acá se aplica también este principio de reacción y reacción que habíamos hablado antes, y esta fuerza que atrae a uno y a la otra se pueden computar en función de las dos masas y la distancia que están entre las mismas. Entonces, podemos aprovechar estas dos maneras de expresar la misma fuerza, ¿sí? Una, como vimos antes, meramente geométrica, otra que deriva de la ley gravitatoria de Newton, y la podemos igualar y jugar un poco con estas masas, ¿sí? Y empezar quizás incluso a despejar algunas de estas masas, digamos. Fíjense que si lo igualamos, nos podemos sacar de encima M2, fundamentalmente de acá, y una de las cosas que podemos obtener muy rápidamente, con este análisis bien simple, es la velocidad, una expresión de la velocidad que depende solamente de la masa y del radio, ¿sí? Que en este caso la masa de la Tierra es la M1 la que nos queda, y como es constante, en general M1 con G se suele unir en esta variable mu, también que es otra constante obviamente, y que nos termina mostrando que en realidad la velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del radio, digamos, ¿no? Entonces acá ya hay una primera intuición, que es, acuérdense que esta velocidad es la velocidad a la cual este puntito verde venía viajando acá, ¿no? O sea, la magnitud de esta velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del radio. Y esto un poco nos da alguna idea de por qué a medida que nos vamos elevando en altura de órbita, la velocidad a la cual giran estos satélites empieza a ser menor. Y esto se ve muy claro en el videito que vimos al principio. Si uno lo ve acá con un poquito de tiempo, a ver si lo puedo animar. Fíjense la velocidad a la que se mueve un satélite de baja órbita, este puntito rojo de acá respecto de un geoestacionario es bastante elevada, y los medios son como un caso intermedio, ¿sí? Esta ecuación tan simple que derivamos de la geometría y de la teoría newtoniana se verifica, digamos, y se valía en este ejemplo, por ejemplo, que hemos generado con STK, que ahora lo vamos a hacer nosotros a mano también para poder jugar con estas ecuaciones. Obviamente que la velocidad también se puede expresar en su equivalente de velocidad angular. Em, bien. Esto respecto a la velocidad, y algo parecido se puede hacer con el periodo orbital, donde el periodo orbital es obviamente el tiempo que tarda el satélite en hacer una vuelta completa a su órbita, ¿sí? El periodo orbital se suele representar con esta variable t, y que fundamentalmente es como la trayectoria de 2π por radio. Uno puede sacar con la velocidad que el periodo orbital es proporcional a la raíz cuadrada del cubo del radio, ¿sí? También donde está esta constante muy involucrada, y acá podemos derivar el periodo orbital. Y de vuelta, la intuición de esta ecuación analítica tan simple es que mientras más alto me vaya en radio, más voy a aumentar mi periodo orbital, ¿sí? Esto hasta acá, todo muy simple, porque generalmente estamos asumiendo órbitas perfectamente circulares que nos permitieron hacer ese análisis geométrico del inicio, ¿sí? Y poder igualar rápidamente estas ecuaciones y poder llevar a estas expresiones analíticas bien simplificadas, pero que nos dan, me parece, intuiciones claves respecto de lo que sucede en la mecánica orbital en función de los periodos orbitales, la velocidad del satélite y cómo eso juega con la altura de la órbita o el radio en este caso. Entonces, con esto en mente, lo que voy a hacer ahora, voy a dejar de compartir acá y voy a pasar al STK, y vamos a empezar a jugar un poco con esto con el STK. Si les presento la herramienta y podemos ir modelando y chequeando que estas ecuaciones que estamos viendo se corresponden con, bueno,
con la intuición, digamos, ¿no? Que esas ecuaciones nos terminan dando. Eh, Bien, acá estoy compartiendo la pantalla en mi otra compu, entiendo que la pueden ver. Voy a abrir el SDK, no me acuerdo si lo tengo abierto. Sí, acá lo tengo abierto. Bueno, por ahí, si algunos ya lo tienen instalado y lo logró hacer, andar, en principio deberían ejecutarlo y ver esta pantalla la primera vez del SDK. Y vamos a empezar con, bueno, vamos a crear un escenario nuevo. Voy a aceptar acá en la configuración por defecto. Y el SDK básicamente nos da estas dos ventanas, digamos, por defecto. Una es una ventana del mapa mundi en 2D y una es una ventana 3D. Por defecto se da de esta manera. Está medio trabada mi compu acá, así un poquito de paciencia. Y bueno, en principio lo primero que se abre es como que es esta interfaz, digamos, esta ventana, que es cómo insertar objetos de STK. Yo normalmente lo que me gusta hacer directamente es organizar las ventanas que ocupen, digamos, ahí horizontalmente. Y bueno, acá es como un menú simplificado para agregar objetos en el escenario. El STK se maneja de esta manera. Uno define un escenario con un tiempo de inicio y un tiempo de fin, que fue lo que aceptamos al principio por defecto. Que en este caso se puede ver en la parte de abajo del interfaz, hay como una línea de tiempo que uno puede navegar así de un lado hacia el otro, en el intervalo del escenario que uno está trabajando, ¿sí? Y bueno, puede ver la animación en la ventana 3D y 2D, digamos, prácticamente en tiempo real. Esto, por más tonto que suene, es una de las features que, por ejemplo, Gmat no tiene, a pesar de que es una herramienta que también tiene una interfaz de usuario, después la vamos a ver. Cuesta mucho generar estas animaciones, poder moverse en el tiempo, ir hacia atrás y hacia adelante, porque en general la herramienta, el que usa Gmat, por ejemplo, es una herramienta de NASA, de JPL, originalmente motivada para análisis de trayectorias interplanetarias. El tipo que usa o la tipa que usa esa herramienta no necesita generar intuición, ya sabe, mete los números, digamos, y los parámetros a mano. Entonces, generar intuición no es como parte de la feature de la herramienta, pero en el caso de STK, sí, hay como algo de intuición, algo pedagógico, y eso un poco es algo que nos ayuda a entender un poco más la dinámica de lo que estamos viendo. Eh, por favor, me interrumpen si hay preguntas, si hay consultas. Por la duda, no estoy viendo el chat tampoco. Bueno, vamos a empezar para entender un poco esto. El objeto que más nos interesa, obviamente, es insertar algún satélite bajo órbita, así que vamos a buscar acá satélite. Y hay varias opciones para el satélite. Aquellos que estén familiarizados, que sepan que es un TLE, por ejemplo, uno puede importar una órbita de un satélite de un two-line element. Un TLE, por ahí, para los que no sepan, es una expresión textual de un archivito de texto de 2 líneas, por eso se llama TLE, que describe, digamos, los parámetros orbitales necesarios para un satélite de baja órbita, y que además es bastante popular porque hay un catálogo público que lo mantiene el NORAD de Estados Unidos, y uno puede sacar los TLE de todos los objetos que están en órbita que se pueden traquear hoy. Y uno puede, por ejemplo, buscar un TLE, importarlo acá muy fácilmente y colocar digamos, propagar el satélite, digamos, en esta herramienta. Hay varias opciones. Creo que el que más me gustaría que veamos ahora es esta que se llama Orbit Wizard, que es como una subherramienta del STK que nos permite configurar un satélite de una manera bastante intuitiva, sin todavía meternos de lleno en algo que vamos a ver en un ratito, que son los parámetros keplerianos, digamos, que es como uno puede con los elementos keplerianos definir unívocamente una órbita. Sin haber visto eso, uno puede meterse en este Orbit Wizard ya y empezar a hacer algunas cosas. Nos vamos a hacer insert, y vamos a estar, fíjense, el Orbit Wizard acá arriba nos dice que el tipo de órbita es un tipo de órbita circular, como lo que estuvimos viendo ahora, así que eso no lo vamos a cambiar. Si uno, bueno, básicamente puede poner el nombre del satélite. Y fíjense que fundamentalmente hay 3 parámetros que nos deja jugar, digamos, acá el STK. Uno es la inclinación de la órbita, o la otra es la altitud, que es lo que más hemos visto hasta ahora en estas ecuaciones que vimos hasta ahora, y la otra es el RAN. Inclinación y RAN todavía no vimos, no sabemos qué es, pero si uno se pone a jugar un poco con los sliders, esto que está acá, rápidamente genera intuición de cuál es el impacto que tienen estos 2 parámetros en la órbita, en particular en el ground track, este que vemos acá a la derecha, ¿sí? Fíjense, si yo muevo la inclinación para un lado y para el otro, el ground track se me va actualizando, digamos, en tiempo real, en función de la inclinación que yo le voy dando al satélite, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, si queremos ir a una órbita intuitivamente, lo podemos poner en 90 grados,
En 90 grados estamos hablando de una órbita que está, fíjense, en realidad lo que estamos haciendo con esta órbita es cambiarlo en este sentido, lo que me están viendo en la cámara. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pongo 90 grados, estoy hablando de una órbita que es perfectamente polar, ¿sí? Que pasa exactamente por el polo norte y polo sur, y por ende se da este corte acá, digamos, ¿no? O sea, básicamente desaparece en el punto, en la singularidad de la proyección del mapa mundi 2D, desaparece arriba y vuelve a aparecer abajo, y es el único caso donde esa singularidad sucede, porque a medida que yo se me voy inclinando un poco más, no paso más por ese punto singular, ¿sí? Sino que realmente me acuesto, digamos, en el mapa mundi 2D, pero en realidad lo que estoy haciendo es pasar muy cerca del punto del polo norte y del polo sur, y termino generando este ground track, digamos, que tiene este aspecto que está acá. Vamos a dejarlo en 90. Y después, la altitud, obviamente, es lo que habíamos visto recién. Si es básicamente es la altura de la órbita, vamos a dejarlo en 600, o 500, no importa, vamos a hacer uno de 500. Y después el tercer slider que podemos jugar acá es el run, ¿sí? Después vamos a ver qué quiere decir run, pero fíjense si lo cambio y lo muevo, fíjense el efecto que estoy teniendo en el ground track. Intuitivamente lo que podemos entender de esto es que en realidad, si la inclinación me cambia la órbita en este sentido, el run me cambia la órbita en este sentido. ¿Sí? Entonces, fíjense que con esos dos sliders, lo que estoy definiendo es la orientación del plano orbital en realidad. ¿Sí? Vamos a dejar el run, vamos a dejarlo en 0, no lo vamos a tocar mucho. Uno, si va a aplicar, ya inmediatamente el STK, vamos a cerrar esto, te crea ya el satélite que uno configuró acá. Y acá arriba tiene, por ejemplo, los botones un poco de animación. El rojo este te vuelve la animación al principio, y uno puede darle play y animar el escenario orbital que uno armó. Acá arriba tenemos el tiempo, ¿sí? La fecha en la cual esto sucede, obviamente comienza en el inicio del escenario que creamos al principio, y avanza con la simulación. Uno puede acá jugar con los tiempos de avance para saber si acelera o no se acelera. Incluso acá estos relojitos dan algunas opciones para trabajar en tiempo real, si uno quiere, incluso te la propaga a la fecha presente, y uno puede hacer algún experimento en tiempo real si así lo desea. Entonces uno puede ir viendo acá bueno, que fíjense, por ejemplo, ahorita unas cuestiones que uno puede jugar y empezar a desafiar la intuición. Por ejemplo, lo voy a pausar acá, y para no hablar tanto yo, les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, fíjense, la órbita en la ventana 3D es perfectamente polar, evidentemente. Fíjense cómo en la ventana 3D la órbita está claramente centrada de polo norte y polo sur, pero en el ground track la órbita está inclinada. ¿Por qué sucede eso? ¿Quién podría explicar por qué en el ground track la órbita está inclinada y en la ventana 3D no está inclinada? Y porque el eje de la Tierra está cruzado. Exactamente. Lo que sucede acá, no, en realidad no es eso, perdón. No es porque el eje de la Tierra está cruzado. Es por Por otra el razón. avance del giro de la Tierra. Claro, Ese es es por el el- avance del giro de la Tierra, exactamente. Si yo animo esto, o sea, la Tierra abajo de la órbita perfectamente polar va girando, entonces en la próxima iteración orbital el satélite no pasa exactamente sobre el mismo punto de la superficie, sino que pasa sobre un punto ligeramente corrido o ligeramente desfasado. Entonces, si bien la órbita es perfectamente polar, la órbita se alinea norte-sur de manera, digamos, ideal, el proceso de giro de la Tierra por debajo hace que las visitas que vaya teniendo en las próximas iteraciones de mi órbita, voy a pasar por un lugar diferente, ligeramente corrido. ¿Se entiende esto por las dudas? ¿Se genera esa intuición, digamos, ahí? Bien. Vamos a probar de agregar entonces, para chequear un poco las intuiciones de las ecuaciones que vimos recién, vamos a generar otro satélite con el Orbit Wizard. Va a ser el LEO2, le vamos a poner. Vamos a volver a hacerlo también en una órbita perfectamente polar, y vamos a ir a una altitud más alta. Vamos a tratar de meter 10.000 kilómetros. Vamos a poner el mismo run, así las dos órbitas están alineadas, entonces básicamente están en el mismo plano, ¿cómo sería? El mismo plano perpendicular al plano ecuatorial, sería, si yo le doy el mismo run que el otro, y le vamos a dar OK acá, a ver qué sucede. Yo me voy a alejar un poco. Fíjense que las dos órbitas están, básicamente el plano orbital es exactamente el mismo en ambos casos, ¿sí? Y los dos satélites, como básicamente están generados con este wizard, fíjense que el punto inicial
de los dos satélites es exactamente el mismo, uno está acá, el otro está acá. Si me acerco un poquito, capaz que se ve mejor. Y si yo disparo la animación de este escenario, básicamente podemos visualmente, rápidamente darnos cuenta de que esta ecuación que derivamos geométricamente se verifica en términos de la velocidad orbital y del periodo orbital también, digamos, ¿no? Que a medida que me alejo en la altura, la velocidad se disminuye, ¿no? Fíjense que como el periodo orbital del amarillo es bastante más lento o más grande que el del satélite azul, sería o cian, no sé, hace también que este efecto de inclinación de la órbita sobre el ground track sea bastante más notorio, porque gira más, tiene más ángulo de giro la Tierra para el momento en el cual vuelvo a visitar el otro lado del planeta, básicamente. ¿Sí? Y un extremo muy grande de esto sería pensar en lo siguiente: agregar otro satélite, volvemos de vuelta al Orbit Wizard, con una altura, vamos a ponerle vuelta a 90 grados de inclinación, vamos a ponerle exactamente la altura geoestacionaria, como para tratar de hablar de un geo, como hablamos al principio. Son 35.786 kilómetros, y un RAM de 0 también, así queda. Fíjense qué loco, el ground track de este geo que estamos poniendo, en realidad no es un geo porque no está acostado en el plano ecuatorial, en realidad no es geoestacionario porque no está acostado en el plano ecuatorial, pero tiene la altura que tendría un geoestacionario en el plano ecuatorial, y generan este tipo de, de, de ground tracks poco intuitivos, al menos. Lo vamos a agregar y lo vamos a ver. Ahora tenemos un satélite que tiene un periodo orbital. El periodo orbital de este satélite, por la altura que le pusimos, es de 24 horas. ¿Sí? Ese tema, la T mayúscula que vimos en la filmina, si uno reemplaza ese R por la altura de la Tierra más los 35.000 kilómetros, me va a dar que ese tema grande es muy parecido, un poquito menos a 24 horas, por lo cual va a girar, va a completar el periodo en un día, digamos. Y acá, de vuelta, si yo animo, digamos, animo con el útil este, se ve que claramente el geo, que se vea que lo vemos acá en rojo, gira bastante más lento de lo que giran los demás, confirmando la intuición. Y el ground track hace esta cosa media rara, ¿sí? Es más inclinado, digamos, el ground track de un geoestacionario, y se da esto, digamos, bueno, de que cruza del polo de un lado al otro, prácticamente vamos a ver qué pasa cuando llegue ahí el polo. Va a ser como una teletransportación a la derecha, digamos, y va a aparecer, digamos, del otro lado ese ground track, digamos. Efectivamente, ¿sí? Entonces, eh, uno puede empezar a usar esta herramienta, digamos, como para, para generar un poquito de intuición de lo que venimos viendo de las órbitas perfectamente circular. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno lo están pudiendo hacer ustedes en su compu? ¿Lo están viendo? ¿Están jugando un poco de su lado? ¿Alguien que quiera compartir algo o comentar algo? Solamente lo que pasó fue que cuando venía el segundo satélite se borraron las líneas de colores, o sea, y el movimiento de los satélites Ah, sobre el 3D y el mapa. No sé sí, por qué. algo que puede pasar, esto también a veces medio confuso, es que si uno deja, fíjense, estoy desplazándome en la línea temporal hacia adelante. Si yo llego acá al final y sigo animando y me voy más allá del tiempo del escenario, pasa esto. Se fue todo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque STK lo que hace en realidad es, en el escenario que uno, si el tiempo sigue pasando y te va más allá del horizonte del escenario, STK no computa las órbitas, no calcula internamente las órbitas fuera del periodo que uno informó. Entonces, cuando pasa esto, lo que hay que hacer es, con el botoncito rojo de acá arriba, el reset, volvemos el tiempo a cero, ¿sí? Y volvemos al tiempo donde estábamos antes. Normalmente, cuando nos vamos del tiempo, perdemos, STK pierde esa información, porque ahora estamos propagando, hoy vamos a hablar un poquito de propagadores. Estamos usando el por defecto que usa STK, es muy simple y no es caro de computar, pero normalmente cuando uno quiere hacer un análisis más fino, usa un propagador numérico, algo más complejo, y eso hace que sea caro, digamos, calcular la trayectoria orbital, y STK trata de contener ese esfuerzo computacional en lo que es el escenario, ¿sí? Entonces hay que estar seguro de que estamos viendo el tiempo que nos interesa. No sé si ese es el caso de lo que te estaba pasando. Sí, era eso, gracias. Buenísimo.
¿Sí? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta hasta acá? Bien. Para completar un poco lo que le estoy diciendo, esta presentación rápida del STK, en Insert Object, obviamente el segundo objeto que muchas veces nos interesa es una ground station, como para completar los objetos de la emisión. Y esto en STK se llama Facilities. Y de vuelta, cada facility uno puede usar diferentes opciones. Uno puede, por ejemplo, hay un Object Database que tiene STK que uno puede buscar, por ejemplo, ground station que existan. A ver, puedo buscarla, de hecho, si no se me clava mucho. A ver si lo elijo, porque esto a veces accede a internet y puede que yo tome un tiempo. A ver si buscamos, si el set lo podemos encontrar. No sé si estará como set. A ver, vamos a poner Córdoba. Mm. A ver que encuentro en Argentina. Bueno, acá por ejemplo encontró algunas ground stations, probablemente meta la de Bosque Alegre en algún lado. Fíjense, si pongo en Argentina está la de Malargüe, Río Grande de Olut, San Luis Orcom, la de Córdoba. La de Córdoba no sé si será la de Bosque Alegre o la del set. Pero bueno, uno puede acá elegir, digamos, una ground station. Vamos a poner insert. Baja la información de esa ground station en términos de ubicaciones. Cerramos acá y vemos que acá en Córdoba apareció acá un ground station. Algo que se puede hacer en CTK también que está piola es hacer clic derecho en el árbol de objetos que tenemos acá a la izquierda y hay un botoncito ahí que es Zoom to y te lleva, digamos, rápidamente el mapa a ese objeto, digamos. Voy a ponerlo en algún lugar a esta de día. Vamos a alejar un poco. Entonces acá, fíjense, está el ground station de Córdoba y lo que tiene de bueno cuando metemos algo del Object Database es que en este caso, en el caso del ground station, te bajan también los perfiles de elevación. Entonces, que son estos circulitos verdes de acá, que fíjense cómo, capaz que si uno lo pongo más acostado, fíjense cómo, por ejemplo, para el lado de las sierras, el perfil de elevación que tiene esa ground station es más alta y para el lado donde no están las sierras, no, digamos, ¿no? Entonces, está esta información, digamos, ahí disponible, después cuando usemos STK para hacer cálculos de accesos y demás. ¿Lo pudieron hacer? ¿Alguno lo está probando agregar ground stations y cosas de la herramienta? Sí, eso pude. Buenísimo. Em, Prefiero quizá mostrarles esto ya que estamos con el STK abierto. Lo siguiente, hasta acá estamos usando mucho la parte gráfica, ¿no? O sea, es fundamentalmente, como les decía al principio, para generar un poco de intuición sobre lo que sucede con estos escenarios. Pero en la práctica uno normalmente quiere, digamos, extraer datos numéricos, exportarlos a algún archivo de texto, en algún CSV o alguna planilla para poder después hacer algún análisis más específico. Y esto en STK se hace por medio de este botoncito que está acá que dice Report and Graph Manager, ¿sí? Que es básicamente la tool que te permite sacar reportes. Si uno lo cliquea, se abre esta ventanita de acá donde uno puede elegir qué tipo de objeto es del cual uno quiere sacar reporte. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos satélites en el escenario, así que podemos meter, esto lo voy a cerrar, podemos elegir alguno de los satélites que están acá. Y acá en la derecha, para el objeto satélite, hay una lista de reportes instalados que ya medio como que están por defecto y lo podemos estudiar y exportar directamente del escenario. Hay reportes para todos los gustos y en general después la herramienta de este reporte tiene una subherramienta para crear reportes custom, donde uno puede crear los archivos que quiere exportar. Vamos a buscar alguno, no sé, algún reporte que nos pueda resultar significativo a esta altura. Déjenme ver qué podemos mostrar. Bueno, este puede ser el LLA, esto lo van a ver bastante. Este es longitude, latitude and altitude, son los tres valores del subsatellite point, de los satélites que tenemos puesto acá. Y hay dos tipos, fíjense, hay uno que parece un grafiquito y otro que parece un reporte, un cuadernito. El cuadernito te genera un reporte de texto y el otro te genera un reporte gráfico, ¿sí? Normalmente lo que más trabajamos, porque normalmente el STK es una herramienta que uno usa para exportar datos y después hacer un análisis aparte, digamos,
por su propio lado. Entonces normalmente, acá si yo le hago doble clic a este reporte, me abre acá el reporte que le estoy diciendo. Fíjense que el satélite que elegimos es el satélite 1, que es el satélite que tenía 500 kilómetros de altura. Y acá fíjense que saco rápidamente el reporte de a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense, para cada timestamp, que en este caso el timestamp avanza cada 60 segundos, si no me equivoco, es cada minuto, tengo el valor de latitud, longitud y altura del subsatellite point y la velocidad, el latitude and longitude rate, de cambio por segundo, y también el cambio de latitud por segundo, en este caso. Algo que está muy piola, a veces, algo que creo que sirve mucho para hacer análisis de emisión cuando son más complejas, que uno puede, por ejemplo, bueno, scrollear acá en el tiempo, y si uno ve algo particular o lo quiere estudiar, acá uno puede hacer clic derecho en el tiempo, y uno se puede agarrar en time, set animation time, por ejemplo. Si yo cliqueo acá, el tiempo de mi escenario que está acá en el timeline de acá abajo, se me movió exactamente este tiempo, de hecho lo podemos corroborar, 16 de junio 2023, 13:01, ¿sí? Estamos justamente en este momento, y uno puede acá venir a la interfaz 3D, por ejemplo, y yo puedo explorar qué está pasando con el satélite 1, voy a hacer un zoom to acá, ¿sí? Y este es el momento en el que está el satélite 1 cuando yo le cliqué, digamos, ¿no? Entonces, uno puede navegar en el tiempo, digamos, del reporte muy cómodamente y hacer el set animation time, y voy cambiando, fíjense, la posición el lugar de ese Leo al momento del reporte que estoy estudiando. Esto viene muy útil cuando, no sé, vemos, después, por ejemplo, exportamos este reporte a un Excel o a un Python y después hacemos algún estudio, sacamos máximos, mínimos de algún valor y encontramos que hay un pico en algún momento. Es muy fácil volver al STK, entender dónde está ese momento y poder ver gráficamente en qué configuración estaba el sistema en ese momento y entender si hay algún problema, si hay algo que cambiar o algo que se puede optimizar. Este archivito de reporte tiene acá arriba un Save as Text. Yo lo puedo exportar como un texto plano, así tal cual como lo vemos acá. Lo puedo exportar como un Excel, en realidad en un CSV, así que después lo podemos abrir con Excel. Y la verdad que es bastante flexible, digamos, y fácil de usar, digamos. Un comentario es este Show Step Value. Si yo le doy clic acá, me aparece cuál es el time step con el cual tengo configurado este salto a salto, cada una de las líneas de este archivo de texto. Por defecto está puesto en 60 segundos. ¿Por qué? Porque si yo voy acá a mi escenario, cuando lo creamos yo lo pasé medio rápido, pero te pregunto en general cuál es la resolución temporal que uno quiere tener en su escenario, y también pusimos 60 segundos. En general, el timestep lo hereda del escenario, pero si yo quisiera, puedo, por ejemplo, acá cambiar esta resolución y decir, no, la verdad que necesito la latitud y la longitud cada 10 segundos. Uno puede agarrar, cambiar esto acá, ¿sí? Apenas le di Enter, fíjense que ya me cambió la resolución de 10 segundos a 10 segundos acá, ¿sí? Entonces, la verdad que es una herramienta bien flexible para poder exportar datos de acá de la dinámica orbital en particular, sin muchos problemas. Les muestro rápidamente que, bueno, después tiene, en este caso, este tipo de reporte tiene el gráfico también, como les había dicho. Si hago doble clic en el gráfico, me plotea la latitud en rojo, la longitud en verde y la altitud en azul, ¿sí? Y te da los ejes X los ejes Y correspondientes para cada uno de las curvas que tenemos acá. Y uno puede, bueno, obviamente, explorar, hacer zoom, ponerse a ver un poquito el gráfico. En general, la verdad que a mí no me parece la gran cosa la herramienta gráfica que tiene acá. Yo la verdad que no la tiendo a usar mucho. Normalmente en la práctica uno lo que necesita, como le decía recién, digamos, es como exportar esta info y trabajarlo offline. Y de último volver al STK, como les decía antes. Si hay algún punto que quiero entender qué pasa con el sistema, o si el reporte que estoy creando me sirve a hacer un screenshot de la posición de la ventana 3D o del ground track en la ventana 2D, saco esa info, digamos, del STK. Pero obviamente el gráfico este también uno lo puede imprimir, lo puede exportar y demás. Creo que este incluso se puede exportar hay alguna manera, creo que se puede exportar incluso en formato vectorial, si uno después lo quiere usar para trabajo, para paper o cosas así. La verdad que está bastante intuitivo. ¿Qué podemos conversar de acá? Bueno, la altitud del satélite. Eso, Si te quería fijamos, ¿no? consultar yo, Juan, ¿por qué la altitud va variando tan homogéneamente? Fíjense que en realidad lo que pasa es que
STK trabaja con un modelo de la Tierra que uno lo puede configurar en el escenario, que no es perfectamente esférico, porque la Tierra no es perfectamente esférica. Pero la órbita que tenemos puesta es perfectamente circular. Eh, entonces, lo que termina sucediendo es que en realidad la altura de un satélite en realidad no es buen parámetro para definir una órbita, porque la altura varía en función del lugar del planeta donde la midas, ¿sí? La variación no es mucha, creo que hay una variación de decenas de kilómetros en la parte más, ¿cómo se dice? Oblate en inglés, cuando es que la Tierra es como más ovalada, en el del punto más alto de ese radio, de ese óvalo, al punto más cercano, que es el polo norte y el polo sur, hay alguna decena de kilómetros de diferencia. Entonces, si uno mide la altura respecto de la superficie, en realidad no es fija en 500 kilómetros, sino que va variando con el periodo orbital. Y de hecho, si nos fijamos, o debería darse, que esta oscilación azul corresponde con el periodo orbital del satélite, digamos. Claro, pero por ejemplo, claro, quizás sea por los tiempos, pero por ejemplo, cuando pasa por encima de la cordillera y demás, se tendrían que ver como unos piquitos. Lo que pasa es que al tener Buena pregunta. tantos días, Es buena pero pregunta. o No sea, sé. Déjame ver si. Yo no sé si vamos a tratar de hacer un zoom, ponele acá. No sé si la altura considera la altura de las montañas para eso. claro, esa era mi inquietud, a ver si Es tenía una esa buena, interferencia. es una buena pregunta. Porque se ve como demasiado homogéneo el seno, a la No, función no, pero para senoidal. mí sí, sí. Por ejemplo, una cosa, creo que si yo me pongo acá, Set Animation Time, este es el punto donde más alta se da, donde mayor altura da, que claramente, como le decía, fíjense en el Polo Norte, porque es donde la Tierra está más achatada, Sí. y donde menos altura hay sería por acá, debería ser en la zona ecuatorial, si no me equivoco. Exactamente, la zona ecuatorial, sí. Guarda que esto también acá se giró, ¿no? Cuando estamos en modo Zoom 2, como estamos ahora, Sí. se te giran los ejes, ¿no? A veces si uno se marea mucho, en la ventanita esta acá hay un ojito con una casita, Home View, y resetea la vista si uno quiere volver a tener todo centrado, pero efectivamente vemos que está prácticamente en la zona ecuatorial. Para mí el seno este mapea eso. Habría que ver si en la lectura considera la altura de las montañas. La verdad que no lo sé. Sí, yo lo pienso en el sentido de que por ahí si tenés 8.000 metros de altura, debería notarse acá, por ejemplo, entre el Everest. Definitivamente. Sí. Me da la sensación de que no, debe tomar esto. Para mí el modelo, esto probablemente se explica acá en propiedades del escenario. Normalmente, déjame ver si encuentro rápido el modelo de la Tierra que está usando. Bueno, acá habla que está usando un server de terreno, digamos, para calcular eso, pero habría que investigar un poquito si nos deja ver. Porque para la estación terrena sí considero a las Sí, montañas. sí, sí, eso sí seguro que está, porque Sí. como yo les había mostrado, bueno, habría que ver si el modelo que está usando de la superficie del planeta Tierra lo considera en el cálculo este de altura. Es una buena pregunta, lo voy a chequear, a ver si lo puedo responder. Pero lo que vos decís respecto, por ejemplo, de esto del perfil de elevación para la montaña, eso sí o sí, eso sí lo tiene en cuenta. Claro, porque ahí sí es importante para saber cuándo lo empezás a ver el Pero, satélite. pero eso es importante, exactamente, eso es importante para otra cosa que todavía no hicimos, que es calcular accesos. Sí. Esto que vemos acá es puramente una métrica del Leo, independientemente del ground station, digamos, ¿no? Lo que estamos viendo acá. Pero si quieren, veamos eso ahora, ya que preguntaste, me parece que está bueno. Algo que nos interesa muchas veces en STK es estudiar accesos, es justamente entender cuándo yo veo, cuándo empiezo a verlo, cuándo dejo de verlo, en qué condiciones y demás. Y para eso hay una subherramienta específica, que es este botón que está acá arriba, que dicen Access. Fíjense que es como ese cuadradito verde y ese cuadradito amarillo que está ahí. Si yo cliqueo acá, se me abre esta herramienta de acceso, que lo primero que me pregunta es ¿para quién quiero calcular este acceso? Vamos, por ejemplo, a elegir Leo 1, que es el celestito, y después me permite elegir contra quién quiero calcular ese acceso. Vamos a ver que nos interesa, por ejemplo, calcular con Córdoba, digamos. Acá hay algunas opciones, digamos, que uno puede ver, pero lo primero que hay que hacer es pedirle que el STK que compute ese acceso. Fíjense que hasta acá
el STK lo único que ha hecho es calcular la trayectoria orbital, ¿sí? De la propagación, perdón, pero el cálculo de acceso es algo que es infinitamente más caro. De hecho, el cálculo de acceso es un problema, esto lo digo porque nosotros lo estudiamos también. Los cálculos de acceso es un problema matemáticamente re jodido de resolver, porque sobre todo si uno, piénselo de esta manera, la manera trivial de computar un acceso es iterar sobre cada timestamp y chequear, tengo acceso, tengo acceso, tengo acceso, tengo acceso, si tengo, empiezo acceso y sigo testeando y así sucesivamente y puedo derivar ventanas de accesos. Esa es la manera más trivial de resolverlo, pero es uno, súper, digamos, ineficiente desde la perspectiva computacional porque estás iterando sobre todos los tiempos, y segundo, de muy baja resolución. La resolución termina dependiendo infinitamente del timestamp que definiste para saltar. Entonces, de fondo hay un montón de algoritmos mucho más eficientes para calcular el acceso, que tipo búsqueda binaria y demás, que van iterando, digamos, y tratando de encontrar con muy buena resolución cuál es el inicio y cuál es el fin. Y lo que le quiero decir, el bottom line de esto es que computar accesos es caro, digamos, computacionalmente. Si ustedes generan un escenario grande en el STK, por ejemplo, de megaconstelaciones, que de hecho después le puedo crear ahí, podemos jugar un poco y crear algunos, calcular accesos de todos contra todos puede ser tremendamente caro. Encima, cuando ya hay muchos nodos y uno calcula todos contra todos, eso deviene en un problema exponencial rápidamente, porque cada nodo que yo agrego multiplico por la cantidad de nodos que ya tengo anteriormente en el escenario, si quiero calcular todo contra todo. Así que ojo con eso. Cuando uno le da compute, el STK dice, entiende que lo querés hacer y se te puede quedar horas clavado. Así que está bueno pensar bien antes de llegar compute. En este caso es un Leo, un Station, digamos, no hay problema, pero le quería comentar un poco también eso. Entonces le damos compute, le computa el toque acá, y algo que pasa es que en el escenario ese cómputo ya me queda grabado, ¿sí? O sea, justamente como a veces es caro calcular los accesos, ya el STK lo guardo y si ya computé este info, la guardo y la tengo disponible. Y por eso me aparecen estos botoncitos acá arriba que es descartar o recalcular, digamos. Si yo después a veces cambio algo, tengo que estar seguro de que el cálculo de acceso que corresponde para ese escenario es el que tengo guardado y no otro, y no amerita un recálculo. Muchas veces el STK se da cuenta solo y lo recalcula, muchas otras veces no, así que tener cuidado con eso. Pero bueno, acá fíjense que me pinta Córdoba en negrita con la estrellita, indicándome que, bueno, de que en Córdoba tengo el acceso ya calculado, ¿sí? Entonces, yo una vez que tengo el acceso calculado, puedo ya directamente desde la ventana de acceso, yo puedo ir a reporte de acceso, por ejemplo, cliqueo acá, y este es la pinta que tiene normalmente un reporte de acceso, que es el acceso 1 tiene un tiempo de inicio, un tiempo de fin y una duración. ¿Sí? Y acá lo que me dice que en el escenario este que tenemos, que es de 24 horas, tengo 4 accesos de esta duración de acá. Fíjense que algo piola, a veces creo que también se puede hacer acá, es el tema de las unidades. Yo quiero, no, pero para, Juan, en segundo esto no me sirve. Yo puedo hacer un override de unidades, puedo decir, no, dámelo en minutos. Entonces, bueno, ahí rápidamente el reporte me lo cambia en minutos. Entonces, fíjense que las ventanas de acceso más o menos corresponden a lo que uno normalmente ve desde un Leo a un ground station, estamos hablando de 9, 10 minutos. Y acá se vuelve a aplicar lo mismo que yo le decía recién. Podemos usar estos tiempos para setear la animación en los momentos que nos interesan. Entonces vamos, por ejemplo, al inicio del primer contacto, set animation time, y acá podemos ver, podemos incluso ver animar un poquito para atrás, vamos a ir un poquito para atrás, donde no está el contacto, y acá vemos pasar el contacto. Quizás fue muy rápido porque estoy usando un timestamp medio alto. ¿Sí? Pero vemos efectivamente que es el momento, digamos, donde el satélite pasa por el ground station y tiene el acceso, digamos, ahí. Veámoslo con un poquito con el zoom a Córdoba, a ver qué pasa con esos perfiles, a ver si vemos algo que tenga sentido. A ver, allá, no sé si me están siguiendo, pero allá atrás va a venir el Leo, supongo. No, me pasé, perdón. Fíjense que también por ahí en la vista de ventanas los accesos también me lo muestra como intervalos de tiempo, ¿ven? Y eso también está bueno porque uno puede ver rápido dónde están los accesos. Pero después otra cosa que tiene la ventana de tiempo es que yo puedo mover el rango de la ventana a mano. Si quiero tener más resolución voy a hacer eso. Así jugamos un poco con eso. Y acá fíjense que me puedo mover en la ventana, puedo acomodar la ventana para hacer zoom. Fíjense, vamos a estudiar este acceso de acá.
Así que voy a poner el satélite justo en el inicio de la ventana, acá. A ver qué sucede. Fíjense que respeta más o menos el perfil que tiene Córdoba. De hecho, fíjense que hay una cierta elevación de ese enlace. Gráficamente lo estamos viendo. Después les muestro que esto lo podemos ver numéricamente también. Tiene una elevación, ¿sí? No está a 0 grados, ¿sí? Y más o menos se respeta con el perfil de la estación terrena. Vamos a animarlo un poquito para que pase por el otro lado. Y vamos a ver cuando se vaya en el horizonte. Me parece que ahí sí va a haber una mayor elevación, porque fíjense, se va como del lado de las sierras, del otro lado. Fíjense que ahí sí ya hay una elevación ya más alta. Se debería ir antes, digamos, probablemente que se vaya en el horizonte. Efectivamente, la línea desaparece. La línea desaparece antes de que el satélite se vaya en el horizonte, mostrando de que considera, digamos, ahí está, ahí aparece, justo en el momento donde apareció la línea, que es, yo puedo hacer acá Set Animation Time, para estar seguro que ahí estoy exactamente en el borde del contacto, ¿sí? Y fíjense que todavía el satélite está relativamente arriba del horizonte, pero acá me tiene en cuenta, digamos, el perfil de elevación de la estación terrena para calcular el contacto. Entonces, digamos, podemos sacar exportar estos datos con bastante eficiencia, con bastante precisión, perdón. Bien, pero quiero mostrar otras cosas. Bueno, después el reporte muestra, obviamente, las duraciones y algunas estadísticas, de cuál es la duración promedio, mínima, máxima. Obviamente, para 4 contactos no cambia mucho, pero si uno quiere estar estudiando días o semanas, tener esa info puede ser útil. Pero fíjate, tratemos de ver esto que le decía de la elevación, por ejemplo. Sí, che, bueno, ¿y a qué elevación está sucediendo esto? En STK también lo podemos sacar. Ahora ya voy a salir. Ah, perdón, no, lo vamos a ver directamente acá. En esta parte de acceso, fíjense, hay otro, recién el reporte que vimos es AR, pero hay, es Access, pero hay otro que es AER, que también es otra sigla que van a ver bastante, que es Altitude, Elevation and Range, Azimuth, Elevation and Range, perdón, que básicamente me define con un poquito más de detalle qué pasa en estos contactos que calculó el STK. Vamos a clicar acá. Y fíjense que el reporte que me generó acá es, vamos a ver las primeras columnas nomás, para no perdernos. Es para cada contacto tengo una lista de momentos a lo largo de ese contacto, desde el inicio del contacto hasta el final del contacto, cada 60 segundos, que es el timestamp que habíamos visto que tenemos por defecto. Entonces yo me puedo ir acá al inicio de este contacto, vamos a poner time, set animation time, para estar de vuelta en el mismo lugar. Es este caso de acá. Ah, pero acá me está dando, perdón, y acá me da el elevation, pero fíjense, esto es algo también que a veces es confuso con STK. Acá me está dando el azimuth, el elevation and range. Idealmente yo acá debería ver la elevación del ground station, pero ¿qué piensan que estamos viendo acá? A ver si alguno se da cuenta de la confusión que le estoy queriendo hacer ver. Y el Claramente, ángulo está sí. viendo hacia el horizonte la antena. A ver, un poquito más. Ahí, y razonemos un toque de esto. Por eso está buena esta parte gráfica, porque yo capaz que si hago esto con Orekit, por ejemplo, y lo exporto, digo al toque, listo, tengo menos 22 de elevación, pero una elevación, un enlace de elevación terrena no puede tener menos 22 de elevación, digamos. Primero que no es, en magnitud está mal, porque no es 22 grados, esta elevación, fíjese, está prácticamente sobre el horizonte. Y segundo, en términos de signo negativo tampoco, que bueno, con negativo de elevación tendría que estar comunicándome algo que está subterráneo, digamos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estamos viendo acá? ¿No la inclinación respecto a la horizontal, a la vertical? No, es ¿Cómo otra. pasa inclinada por el giro? No, 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 no. ¿Está tomando como referencia el punto más alto ahí del horizonte? Por ahí va, por ahí va. Lo que está pasando es que está tomando como referencia la elevación vista desde el satélite, desde el LEO. Si yo me voy al LEO ahora acá, el LEO tiene su propio sistema de coordenadas y la elevación vista desde el LEO es menos 22 grados. Fíjense ese ángulo de ahí. Acá sí tiene sentido, son menos 22 grados. Y de hecho, si dejo pasando la animación esta ahora, vamos a ver que deberíamos ver esto, que pasa de menos 22 a menos 28 y a menos 22. De hecho, no cambia tanto. Lo que sí cambia mucho en el satélite es el azimuth. Pasa de 25. Si me pongo acá arriba, el azimuth, todos sabemos lo que es azimuth, que mide
se mide este ángulo y la elevación mide este ángulo, ¿no? De hecho, para razonar mejor sobre esto, permítame hacer un breve paréntesis y voy a configurar en el Leo que me muestre los ejes del sistema de coordenadas del Leo. Ahí es más, el reporte, fíjate, dice satélite Leo 1 to facility y Sí, no facility to Leo. sí, Entonces, exacto. sistema de referencia te lo da el reporte. Exactamente, exactamente. Miren, voy a agarrar a meter acá en el Leo, voy a meter propiedades. Si me meto en propiedades del objeto, hay mil cosas para ver. Pero hay una de las cosas que está buena, que era vectors, que ayuda un montón. Acá, en 3D Graphics hay uno que es vector, y uno puede, bueno, meterle, por ejemplo, quiero ver el vector velocidad, le doy a aplicar, y ahí al toque me manda el vector velocidad del Leo, digamos, lo puedo ver, ¿sí? Obviamente el vector velocidad es muy fácil. Puedo mandar el nadir, ¿sí? Por ejemplo, entonces ahí el toque vemos el nadir. Después hay otros que están medios por defecto, puedo meterle este del sol, que es el vector que me apunta el sol, que está bueno si uno está haciendo, no sé, queriendo hacer alguna intuición sobre la incidencia solar en los paneles solares, por ejemplo, eso puede servir. Eh, y después lo que quería mostrarles es que acá hay otro, puedo agregar más vectores gráficos, esto aplica para cualquier objeto de STK, así que por eso permítanme este paréntesis. Y voy a tratar aquí en Add, puedo agregar otros vectores. Y uno de los vectores que me interesa agregar es, déjenme ver acá, Add Components. Déjenme ver, una de las opciones que podemos buscar acá. Déjenme ver acá. Acá se puede. Ah, no, para crear nuevos axis, quiero elegir el axis. Denme un segundo. Esto creo que era. Yo acá puedo para esto meter este y este. Son, a ver si me da. Lo que me llama la atención es que. No, esto está mal. Fíjense que no sé por qué. Yo lo que quiero hacer acá es agregar los del satélite 1 y no me deja elegir el Leo 1 acá. Esto me llama la atención. Denme un segundo que veo esto acá. Porque ahí ese que vos estás eligiendo, digamos, que Sí, me llama la atención ¿por esto por qué porque. no son los del Leo 1? Mira, o sea, déjeme guardarlo por las dudas que me mande alguna cagada. Acá yo debería clicar en Leo 1 y yo en la parte de vector, como hice recién, debería poder elegir, quiero ver mis propios sistemas. Bueno, en realidad lo puedo ver de acá. Qué boludo, perdón. Recién te había metido en este menú de vector, hay otro, esto pasa, ven, el STK es como, es como un universo infinito de cosas que uno puede tocar, a veces cuesta acordarse dónde están las cosas. Pero en Access, acá yo puedo cliquear esto, le doy también un poco de color, así se ve en oscuro. Le doy a Apply, me va a mostrar, acá veo los tres axes, los tres ejes del satélite, el X, el Y y el Z. Normalmente, por defecto, el STK toma que la actitud del satélite es nadir aligned y velocity aligned, y el eje Y lo saca por regla en la mano derecha. Que es lo que vemos acá. Voy a sacar los otros así no confunden. Acá tenemos que el eje Z, como les decía, es alineado nadir, el valor, siempre el X es alineado a velocidad, y el Y lo saca por mano derecha. Pero bien, a esto quería llegar. Entonces, pudiendo ver estos vectores de velocidad, yo me puedo parar acá arriba, siempre azimut se mide en el plano XY. Entonces, acá, si yo me paro y lo veo de esta manera, estoy midiendo azimut, que si vemos acá el reporte, nos dice que pase de 25 grados a 145. Analicemos eso rápidamente, vamos a animarlo. Que pasa a lo largo del contacto, fíjense que va creciendo ese ángulo de menos 25, ¿sí? Hasta, debería ser 145,
perdón, de 25 a 145 y se termina el enlace, digamos. ¿Sí? Vamos a volver atrás de vuelta y vamos a repetir el mismo ejercicio, pero para elevación. La elevación se mide, es el ángulo de elevación en el plano este, digamos. La elevación se mide desde la proyección del azimut en el plano XY, que creo que eso, incluso eso también se debería poder hacer. No lo voy a hacer para no hacer para tanto tiempo. En el STK se puede hacer. La elevación es la proyección del azimut del ángulo XY, y el ángulo de esa proyección hacia abajo o hacia arriba es la elevación. ¿Sí? Siempre primero azimut y después elevación. A veces es un poquito más difícil de seguir con la intuición porque tenemos que imaginarnos la proyección de este ángulo, pero fíjense, la elevación, yo voy a tratar de seguirlo acá, la elevación de este ángulo es menos 22, acá, y más o menos se sostiene en menos 22 a lo largo de la pasada, digamos. Si bien en azimut va cambiando, voy rotando ese enlace, la elevación vista del satélite es de menos 22, digamos, más se sostiene en menos 20 y pico, ¿sí? Por eso el ángulo de elevación acá es relativamente constante, digamos. Entonces lo que estamos viendo en este reporte, en realidad, para cerrar la idea y no hacerla tan larga, es en realidad la elevación y el azimut desde el Leo 1, ¿sí? Desde el satélite. Y acá otra cosa en este reporte es el rango, es la distancia. Obviamente cuando estamos en el horizonte estamos en 2.500 kilómetros, cuando estamos por el cenit estamos cerca de 1.200 en el mejor momento, y nos volvemos a tener cerca de 1.200, un poco menos, a medida que termine el contacto. ¿Por qué? Pregunta rápida, a ver si razonamos. ¿Por qué empezamos con casi 2.500 kilómetros y terminamos solamente en 2.280? Por la montaña. Bien, Lo dejamos de ver exactamente, antes. exactamente, por la montaña, ¿sí? Entonces, culpa de este enlace que termina, fíjense que el satélite todavía está bastante arriba del horizonte, ¿sí? Y sin embargo ese enlace tiene que terminar antes por culpa de la montaña, digamos. Que son cosas que uno rápidamente puede analizar desde el STK. ¿Preguntas y consultas hasta acá? ¿Cómo venimos con esto? ¿Lo están pudiendo hacer ustedes? Cuéntenme un poco de su lado si me están pudiendo seguir. ¿Alguno lo está haciendo en su compu? Sí, sí, yo lo seguí hasta acá. Esta parte me quedé viendo cómo lo hacías vos, pero Ujú. eh, Hagamos una cosa, que ya estamos hora y media metidos en la clase. Nos tomemos 20 minutos. Son deberían ser las 10:30 ya. 10:30 son, ¿sí? Nos encontremos a las 11. No quiero mandar cagada con lo que estoy diciendo. Sí, Sí, dale. son 10:30 acá. Dale, nos encontremos a las 10:35. 11, ¿les parece? De última, quédense jugando un toque ahí, prueben, y nos reencontremos a las 11 y retomamos con lo que sigue. Perfecto. Estoy igual disponible si alguien quiere Dale. preguntar o charlar, digamos. Me voy a hacer un mate nomás, pero charlamos. yo aprovecho para preguntarte, Sí. en el caso de Direct to Satellite IoT, Ujú. ¿hay alguna forma de cargar, digamos, los nodos finales acá en STK como objetos? ¿Cargar qué cosa? ¿No te escuché bien? Los nodos finales. Sí, los dispositivos sí. No, hay dos formas de hacerlo. Una manera trivial es tomar cada nodo como un facility, lo modelas como un facility, después lo único que te importa es el acceso, así que lo puedes modelar de esa manera. Y si no, hay otro objeto que también puede ser interesante, ya dejé de compartir pantalla, pero míralo vos, ahí cuando haces include objects, hay uno que dice target, también se puede modelar como un target, que es básicamente el target. Normalmente es un objeto que se puede usar tipo para observación, porque puedes chequear cuándo el satélite pasa, cuándo no pasa. Hay como un par de features que tiene el target que parece más para observación, pero se puede usar también para modelar un dispositivo IoT, por ejemplo, y se calculas en qué condiciones se da el enlace, una serie de cosas. Sí. La manera rápida de acceder a los reportes, repaso, es ir de vuelta al botón de acceso, que es el cuadradito verde y amarillo acá arriba.
Y como yo les había dicho, como deja guardados ya los accesos, es simplemente usamos el mismo que teníamos antes, y acá tenemos acceso a dos tipos de reportes. Uno es el reporte de acceso, que el primero, solamente nos da el inicio y el fin del contacto, es como algún reporte más de alto nivel, si se quiere. Y el segundo es el AER, que es el que nos da azimut, elevación y rango, que es el que vimos con time step paso a paso adentro de cada contacto. Y les recuerdo, cada uno puede esto, si quiere verlo con más resolución, esto pueden cambiar el time step y lo calcula dinámicamente. Fíjense cómo uno puede hacer más granular, ¿sí?, el paso a paso de la métrica que uno está sacando acá. ¿Era esta parte la que te había pasado? Sí, sí, ahí está, ya lo pude ver. Gracias. Bien. Fíjense que algo que pasa, voy a hacer esto a propósito. Si yo borro todo, o sea, así es como lo hablo la primera vez, que está todo sin calcular, yo me voy acá y hago reporte de acceso. Ah, bueno, me mostró lo viejo, digamos. Ah, no, mentira. Si no lo tenía calculado y cliqueo en acceso, me lo calcula antes del reporte. A ver, voy a probar, no sé, fíjense, voy a estudiar el acceso Leo 1, Leo 2, porque esta es otra cosa que uno puede hacer de manera muy intuitiva con STK, que por cierto, es muy loco, pero en Orekit, por ejemplo, que es otra herramienta muy buena para esto, no es tan fácil calcular accesos Leo a Leo, por ejemplo, si uno quiere hacer análisis de intercept del link, por ejemplo. Acá yo estoy poniendo acceso desde Leo 1 a Leo 2, puedo hacer acceso, y fíjense el toque, me computó cuando inicia y cuando termina los accesos de Leo 1 a Leo 2, y fíjense que acá atrás se me pintó todo. Acá lo que hace, te pinta en el ground track el punto, el subsatellite point, donde el acceso ese tiene chance de existir, digamos, ¿no? Entonces, como uno puede ver medio gráficamente en qué lugares geográficos ese acceso entre los dos satélites existió. Entonces, fíjense que acá lo que vemos es, si hago zoom, vemos en verde el ground track del satélite para el acceso con el ground station, que es un poco lo que hemos visto recién. Fíjense, si yo lo animo para atrás y para adelante, veo el acceso al ground track y me pinta con una línea, esta línea más gorda, digamos, la posibilidad de la existencia de ese enlace. Y después, ahora me está pintando sobre eso las líneas de enlace entre el Leo 1 y el Leo 2 que yo acabo de calcular recién. Con esto de acá. Capaz que en la ventana de red lo podemos ver un poco mejor. Me voy a alejar, así vemos. El Leo 1 es el azul y el Leo 2 es el amarillo. Que acá fíjense, ya estoy viendo en el timeline de abajo que me agregó la nueva lista de ventanas de acceso. ¿Sí? Fíjense que la primera ventana de acceso que tenemos es con la Ground Station. Para no marearlos, vamos a poner Home View. Que es el que vemos ahora, y de hecho lo voy a animar así última vemos qué sucede. Bueno, ahí en un ratito se ve el acceso que vimos, ahí está el acceso, se ve la línea, estamos adentro de la ventana esta. Voy a aumentar un poco la velocidad. Se va el satélite de la ground station y fíjense que en breve va a iniciar un contacto con el amarillo. Eso quiere decir que los dos están en line of sight, básicamente. Y ahí vemos en la animación, digamos, del acceso a lo largo de una ventana ya bastante más larga. Fíjense que bueno, los dos satélites medio como que están sincronizados en ese momento. ¿Sí? Entonces como que hay línea de vista entre los dos leos, que dura bastante. Y a mí ese es lo que estamos, fundamentalmente estos accesos son los que estamos viendo acá. Igualmente que hicimos para el acceso anterior, yo puedo plotear, sacar el resumen de Azimuth Elevation in Range, tal cual habíamos visto antes. Acá podemos, por ejemplo, ver la evolución de la distancia del range, por ejemplo, para cada contacto. Entonces, como está todo muy a mano y como es el mismo formato, entonces uno puede, si uno después, algo que hago yo, por ejemplo, mucho para mis estudios es, como ya todo respeta el mismo formato de tabla, es que si yo después afuera me hago un script mío que me levante este archivo, aunque cambie el escenario un poquito, tengo todo el pipeline de análisis ya armado, entonces uno puede iterar rápido y decir qué pasa si pruebo esta otra órbita, cambio esto, y todo el pipeline de análisis que uno tiene armado lo puede ir, digamos, refrescando muy rápido y bastante prácticamente, digamos. Bien, lo que es importante es esto que yo les había dicho. Nosotros acá, que nos pasó recién, que esta confusión de que terminamos midiendo elevación y azimut desde el Leo 1 y no desde el ground station. Eso es porque el access for empezamos desde el Leo 1 acá. Si queremos ver el acceso medido desde la otra perspectiva, hay que empezar desde el ground station y calcular para el Leo 1, y ahí vamos a ver la azimut y elevación del ground station.
Déjenme ver si esto era así por las dudas, pero che, si acá que me esté mintiendo. Vamos a hacer compute acá. A ver si tiene sentido. Claro, acá está. Fíjense. Acá, si voy muy rápido, párenme, pero acá yo lo que hice básicamente es, en lugar de calcular desde el Leo 1 al Ground Station, calculo del Ground Station al Leo 1, y ahora el reporte que me genera esto es al revés. ¿Sí? Ahora sí, fíjense que para la elevación ya tiene sentido. Voy a ir a Cassette Time, Animation Time. Acá la elevación del Ground Station ya tiene sentido. Fíjense, estamos en un grado de elevación al inicio, que es lo que habíamos visto en el perfil, y tenemos una elevación final de casi 3 grados, un poco limitado por el perfil de la montaña hacia el final del contacto, hacia acá, hacia el final de esta parte del contacto. Fíjense otro detalle que lo pasé por alto, quizás alguno lo vio. Fíjense que los tiempos de paso en paso que estamos viendo acá pasan de 22, 23, 24, de minuto en minuto, porque tenemos el time step en 60 segundos. Salvo el inicio y el fin del contacto. Fíjense que para eso el STK es súper preciso. Fíjense que acá nos dice, el contacto empieza a las 21:20 a los 4:93 milisegundos, digamos. Es súper preciso en ese cálculo, no en los otros. Y esto tiene que ver con esto que le decía recién. El fondo STK tiene rutinas de cálculo de contacto que no son estúpidas, que no van paso a paso y es si no, si no, si no, sino que tiene además mecanismos de búsqueda binaria, son algoritmos de búsqueda muy específicos, que pueden encontrar muy precisamente en el tiempo donde es el inicio del contacto, por más que el time step que con el que estemos trabajando sea diferente, ¿sí? Y esto es una de las features para mí más importantes también de toda la informática que está detrás del STK, digamos, ¿no? Que lo tenemos ahí para usar. Una consulta. Sí. Disculpa, Juan. Ahí en el segundo, entiendo que el segundo ítem es el segundo contacto. Hay una elevación en negativo de 0, de -0. ¿Podrías ir a ver ese punto de contacto? Qué buena observación, no le vi. A ver qué es esto. Sí, tiene una elevación en negativo acá. Vamos a hacer acá. Buen catch ese. Está prácticamente abajo del horizonte esa elevación, de acuerdo al perfil del estudio. Es cierto. Como que hasta que es súper. Probablemente sea muy optimista este perfil que se ha cargado acá. Ahora vamos a ver los del satélite. Sí, efectivamente, fíjense, está prácticamente acostado en el horizonte el satélite, apenitas un poco más abajo, da prácticamente 0. Esto Pero es del tiene que ver cálculo. con el ascenso respecto al nivel del mar. Debe estar viéndolo salir por el este y tener es muy Pues, poquito, pero puede ser. claro, pues, o sea, fíjense que de acá se ve más o menos que el perfil de la estación de Reina de Córdoba es bastante chato hacia este lado, y acá, bueno, calcula que le da el ángulo para verlo bien bajo. Esto en realidad, obviamente no. Sí, hay que ver este perfil que saca de la estación de Reina de Córdoba, cómo es para que le dé eso. No sé si en la práctica uno puede establecer un enlace así. Pero sí, esto me da pie para comentarles otra cosa. Cuando ustedes quieran hacer un análisis de este tipo, normalmente a veces el perfil de la estación terrena no es suficiente, sino que uno quiere configurarle a mano un límite para evitar estos casos border, así que parecen ser tan extremos, y decir, no, yo en realidad quiero que mínimo mi contacto exista si tengo elevación 5 grados, por ejemplo, porque es mi margen de seguridad de elevación que tengo para el contacto. Y les muestro ahora cómo hacer eso en STK, ya que estamos en contacto, viendo esta parte. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, y voy a ir a Ground Station Córdoba, en propiedades. Hay una parte que es importante para los contactos, que es esto que dice acá abajo. Hay todo un menú entero que dice Constraints. Constraints en inglés son restricciones. Y solamente vamos a ver las básicas, ¿sí? Donde nosotros le podemos poner a la Ground Station Córdoba restricciones de conectividad, digamos, de contacto, a la hora de hacer cálculos internos en el STK. Y fíjense que una que tenemos acá es el ángulo de elevación, ¿sí? Entonces yo le puedo pedir un ángulo de elevación mínimo de, no sé, como hemos dicho antes, vamos a 5 grados, por ejemplo, que sea un ángulo que, nada, que esté incluso arriba de las montañas, o incluso que me dé cierta tranquilidad. Eso normalmente es un parámetro que uno obtiene de la Ground Station, y uno lo puede configurar acá. Yo le voy a dar a Apply, lo aplico, y fíjense que apenas lo apliqué, se me borró la línea de contacto que tenemos recién acá. O sea, en este caso, el SDK
cambié un parámetro de ground station y me actualizó automáticamente el cálculo de acceso que había atrás, que hicimos nosotros. Entonces yo si ahora me voy al informe, que habíamos visto recién, a ver, voy a checar esto. Voy a abrir de vuelta acá acceso, y voy a ir a AR, por ejemplo. Fíjense que ahora, ¿qué va a pasar? Los contactos son más cortos, obviamente porque penalicé en elevación, así que lo achiqué. Y además, ahora claramente cada contacto inicia con elevación de 5 grados y termina con elevación de 5 grados. O sea, es donde realmente el corte de ese contacto lo establece esa constraint que le acabamos de configurar la estación terrena. Así que ahora vamos, en este mismo caso vamos a setearlo acá. Fíjense que es un poco más alto donde estamos recién ya, ¿sí? Entonces uno también puede, no, perdón, era este que estamos recién. Fíjense que acá se relajó un montón, ya no estamos tanto en el horizonte como antes, ¿sí? Sino que estamos elevados 5 grados desde la perspectiva de la estación terrena, ya no estamos tan planchados en el horizonte, y uno puede configurar, digamos, el inicio y el fin de contacto con este tipo de constraints. ¿Sí? Preguntas, consulta, algo más que para ahí, para cerrar el tema de accesos. ¿Está claro hasta acá? Por ahí un comentario más para hacerles, al que es un poco más ducho ahí con la parte informática. STK tiene interfaces de Python que están muy buenas y muy fácil de usar. Si uno, por ejemplo, quiere hacer estudios paramétricos, por ejemplo, no sé, yo quiero estudiar el tiempo de contacto que tengo con el ground station para elevaciones mínimas de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20 de grados, y quiero hacer una curva, por ejemplo. Eso, si lo tuviésemos que hacer con la interfaz gráfica STK, tengo que a mano poner una constraint, aplicar, generar reporte, exportar, otra constraint de 2, aplicar, generar reporte, exportar, y hacer como eso medio manual. Para ese tipo de estudios así más automatizados, tiene una interfaz de Python que es muy fácil de usar, está muy buena. Si quieren, incluso después les puedo mostrar algún ejemplo tonto, que también permite hacer análisis un poco más, digamos, automatizados, para sacar algo más automático. Bien, voy a volver a... ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Consultas? Bueno, voy a cerrar la parte de la presentación de la física, porque quiero que veamos un poquito rápidamente la parte de... Lo voy a pasar bastante rápido, de hecho voy a directamente ir a las filminas que hagan falta, voy a compartir acá. Ahí estamos. Las ecuaciones estas que vimos recién y las intuiciones que ganamos recién están basadas en un principio irreal, que es que un caso muy particular, que es en el caso de que las órbitas son perfectamente circulares, ¿sí? Pero, como todos sabemos, las órbitas son elípticas en realidad, y esto en realidad hace que se abra el problema y abra la cantidad de parámetros que necesitamos para definir una órbita. En el STK, ahora lo que hicimos fue jugar con esas sliders en la tool de Wizard, que con 3 sliders ya podemos configurar únicamente una órbita circular. Pero en el caso más general, las órbitas son elípticas y en realidad hay más parámetros para poder configurar, y la idea, permítanme un ratito para mostrarle, quiero que por lo menos cerremos la clase de hoy con la lista de parámetros orbitales mínimos y necesarios para poder definir una órbita única y cómo lo podemos hacer en STK. Obviamente una elipse tiene mínimamente un parámetro extra, que es la excentricidad, que es un poco nos da el radio, digamos, o la tasa de la relación entre esta distancia de acá entre el foco y el centro de la elipse, y sería la distancia del centro de la elipse al punto más alejado posible, que es el vector A en este caso, ¿sí? Esto define la excentricidad de la órbita. Y esto es, en el caso de la órbita circular, la excentricidad es 0, ¿sí? Tenemos una órbita circular porque básicamente el radio mínimo y el radio máximo de esa elipse, la distancia mínima y máxima del centro al borde, son iguales, la excentricidad es 0, pero existen otros casos donde entre 0 y 1 esa órbita es elíptica, y después de 1, cuando ese parámetro es 1, estamos hablando en general ya de trayectorias, y acá hay claramente una
una no ambigüedad, digamos, y bien estricta la definición de trayectoria y órbita, que es a partir de excentricidad 1 y más. Estamos hablando de trayectorias parabólicas y hiperbólicas, y en este caso sí o sí son una trayectoria, y acá no hay duda al respecto, ¿no? Por ahí, para retomar ese concepto que discutimos al principio de trayectorias y órbitas. Algo que sucede con las órbitas elípticas es que la ecuación esta que vimos antes de velocidad, que se aplicaba a una órbita circular, ahora se generaliza de otra manera, que es lo que queremos ver ahora, y en particular, antes de ver eso, dos terminologías importantes. En general, hablamos al punto más cercano del satélite, digamos, con el centro del objeto al cual orbitamos, como perigeo cuando estamos hablando de la Tierra, ¿sí? Y apogeo al punto más lejano de la órbita. Entonces tenemos apogeo y perigeo, que de vuelta en una órbita circular son iguales, en una órbita elíptica no lo son. Em, y después, cuando hablamos de perigeo y apogeo, en general es el punto cuando estamos hablando del planeta Tierra como el centro, como el objeto que está en el foco de la elipse, y cuando estamos hablando de una órbita en general, no solamente sobre la Tierra, sino sobre otro objeto, normalmente ese perigeo se denomina periapsis y el apogeo apoapsis. Por eso lo van a ver en STK, a veces se confunden, esas palabras son sinónimos, dependen del objeto que uno esté orbitando. Y van a ver también, incluso en el caso de la Luna, el perigeo se le dice periluna y el apogeo se le llama apoluna, para que no se confundan si alguno se pone a investigar en STK algunas órbitas en la Luna o algo así, van a ver que aparecen estos nombres también, dependiendo del objeto que estemos estudiando. Algo que sucede, ¿no? Con la parte de elíptica, es que estudiar un poquito la ecuación de velocidad complican un poquito más, porque ahora ya la distancia que tenemos entre el objeto orbitante y el centro cambia con el tiempo, ¿sí? Este radio que antes era fijo en la dinámica orbital, ahora tenemos un momento donde ese radio tiene una máxima distancia, y un momento donde ese radio tiene una mínima distancia, que es el perigeo, ¿sí? Y acá, para hacer alguna ecuacióncita rápida, uno lo que puede hacer es aprovechar, digamos, la conservación de la energía, que de alguna manera uno puede ahí más o menos rápidamente llegar a alguna estimación de la ecuación de velocidad, que uno termina llegando a esto de acá. Que lo observemos un toque, porque ahora fíjense que lo que nos dice esta ecuación es que la velocidad del satélite en órbita es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del radio, ¿sí? Que esto en realidad es parecido a lo que habíamos visto antes. La órbita circular, habíamos dicho que la velocidad es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del radio, pero para un radio que es constante. Ahora el radio es variable. Entonces, en realidad, como este radio cambia a lo largo de la trayectoria, esta velocidad también va a cambiar, ¿sí? Entonces, sostengamos esto un toque acá. Voy a dejar de compartir, voy a compartir en otra compu. Y vamos al STK para generar de vuelta un poco de ver qué pasa con esto. Voy a borrar todo esto para no hacer tanto lío. En realidad voy a dejar el LEO1 como para referencia. Vamos a resetear acá las vistas. Vamos a dejar el LEO1. Y ahora vamos a agregar un satélite nuevo de vuelta. Acá, Satellite. Vamos de vuelta al Orbit Wizard, porque les voy a mostrar un tipo de órbita particular que, fíjense, nosotros hasta acá en el Orbit Wizard acá siempre hemos visto circular, por eso tenemos estos tres y es fácil de entender. Pero hay otras familias de órbita que podemos estudiar. Fíjense que una que también nos puede resultar familiar es geosíncrona. Fíjense, si acá yo pongo geosíncrona, pues yo puedo poner un geo. Y lo único, fíjense, como en el caso del geo, yo les dije, en general son órbitas bastante estrictas en términos de que es una sola altura, digamos, y demás. Es muy fácil acá, yo solamente lo que tengo que definir es cuál es el subsatellite point. Cuando yo muevo, fíjense este slider, lo que hago en realidad es cambiar en qué longitud está básicamente este geo puesto en la Tierra. No hay ninguna duda en esto, digamos. Y después sí me deja cambiar la inclinación. Normalmente, como yo les dije antes, el geo que se mantiene como un punto quieto, ese efecto se logra solamente cuando la inclinación del órbita es cero. Pero existen misiones geoestacionarias con órbitas inclinadas también, son más raras, pero existen, y generan este efecto de tener una órbita geoestacionaria inclinada. Si quieren lo podemos estudiar rápido, antes de seguir hablando de las órbitas elípticas. Lo voy a insertar al geo le voy a cambiar el color, así lo vemos. Voy a poner un color amarillito.
Fijémonos, fíjense, tengo una órbita inclinada del Geo, y voy a agregar, de hecho voy a agregar otro que no sea inclinado, así lo podemos comparar. Este lo vamos a poner Geo y Orbit Wizard. Vamos a generar otro Geo, lo hago rápido, pero básicamente lo que estoy haciendo es agregar un Geo no inclinado, con el mismo, sí, con 0 grados de inclinación. ¿Ok? Fíjense acá para tener una idea, ¿sí? Fíjense como acá rápido vemos que el amarillo oscuro, vamos a cambiar el color, a poner el rojo. El Geo rojo está perfectamente sobre el ecuador, tiene una inclinación 0, ¿sí? Y el caso del Geo rojo, yo puedo hacer zoom to, me pongo arriba del Geo, y si me paro en el planeta Tierra y muevo mi animación, el Geo está literalmente fijo sobre un punto del planeta Tierra, digamos, no se mueve a lo largo de todo el tiempo, que es lo que uno espera ver en este tipo de órbitas geoestacionarias, ¿sí? Pero el otro Geo, me voy a hacer zoom to al Geo inclinado, y miro la Tierra, hace algo un poquito menos intuitivo, vamos a ir acá adelante, que es un movimiento que si lo seguimos con la vista, termina haciendo una figura poco intuitiva en el ground track, que es esta figura de 8 que vemos. Fíjense cómo, lo voy a volver a iniciar, lo voy a bajar un poco. Mientras el Geo, que no está inclinado, se sostiene como un punto fijo, digamos, en la Tierra, el Geo con una órbita geoestacionaria inclinada termina generando este movimiento de 8, pero que de todas maneras no se desplaza respecto del movimiento de la Tierra, porque el periodo sigue siendo geoestacionario, sigue teniendo un periodo de 24 horas. O sea, en 24 horas vuelve a repetir lo mismo, y esto hace que el punto de longitud, o sea, horizontal en el mapa mundi, no cambie, ¿sí? A pesar de que también tiene todo un lío de actitud bárbaro, digamos, ¿no? Porque básicamente el satélite va haciendo como un 8, literalmente, como cuando uno agarra un autito y juega en un 8, digamos, también haciendo ese movimiento. Pero, sin embargo, se usan estas órbitas, por ejemplo, una misión que tiene este tipo de órbitas hay un sistema de navegación indio, de la India, que, que fíjense, si lo pongo arriba de la India, termino teniendo un satélite que lo tengo en vista casi todo el tiempo, igual que un Geo, porque no se mueve en RAN, en este ángulo, digamos, en el ángulo RAN. Pero, sin embargo, me da diversidad de arribo de la señal del GP, del sistema de navegación. Ustedes saben que para el sistema de navegación uno tiene que tener diversidad de arribo de señales para poder hacer la trilateración, porque estos sistemas de navegación andan con trilateración, y la trilateración la accuracy de la trilateración es proporcional a la divergencia de los diferentes ángulos de llegada. Entonces, lo que han hecho el sistema de navegación indio es órbitas de nocho como estas, tienen tren de geos, digamos, inclinados, y como están siempre arriba de India, con poquitos geos, tienen mucha divergencia y muchas opciones de satélite y pueden tener un sistema de navegación propio. Eso es en la India, localizado para India. Digamos. Es muy interesante esa misión, a que le interese verla. Y utilizan este tipo de órbitas de geos inclinados. ¿Preguntas hasta acá de esto? Pero no sería lo mismo para India ponerlos fijos a esos mismos satélites. Y no, porque si están fijos están en inclinación 0, entonces están todos juntos en el mismo punto de orbital. Están todos juntos en el mismo punto del cielo. Y para navegación no te sirve, digamos. Claro, sí, te entendí. Claro, ese es el tema. Sí, Necesitas tener sí, el sí, sí. punto. Tenés que tenerlos separados. Claro, no pueden Claro, estar uno al lado del otro porque ya te dejan de cubrir. Sí, te entendí. exacto. Claro, en el GPS, los sistemas de tipo GPS funcionan como les digo, se llama trilateración. Que lo que hago, Sí, que yo lo pensaba uno al lado del otro, pero ya se pierde, ¿no? Incluso si no lo pusieses en línea, acostado en a la misma inclinación, seguís teniendo por ejemplo, imagínate Sí, la dualidad de que no sabes si estás al norte o al sur, por ejemplo. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, ya, necesitas ya lo tener vi. diversidad en las 3 dimensiones, digamos. Entonces, lo que le iba a mostrar ahora es la parte vamos a agregar los satélites, vamos a trabajar, quiero mostrarle otro tipo de órbitas que está muy buena, que tiene que ver con esto que decíamos recién de las órbitas elípticas, que es otra de las familias que está acá, que es esta que se llama Molnija en español, creo que en ruso es Molonia, que es un tipo de órbita también bastante conocida,
que son órbitas altamente elípticas, ¿sí? Vamos a elegir esta órbita acá para tenerla. Fíjense, ya el ground track es bastante fantasma, digamos, lo que uno empieza a ver. De vuelta tenemos 3 sliders acá para jugar. Tenemos una apogee longitude, que el apogee longitude es el equivalente al RAN. Ya vamos a ver un poco después, lo que pasó una tablita de equivalencia de parámetros orbitales, pero básicamente la longitud, justamente me está diciendo qué longitud en el planeta, en qué longitud del planeta Tierra se da el apogeo de mi órbita, ¿sí? El apogeo del punto más lejano, ya lo habíamos dicho, entonces yo puedo definir en tal latitud, tengo el apogeo de mi órbita y por eso se me mueve a lo largo del eje X, digamos, del mapa mundi bidimensional. Y después tengo la altitud del perigeo. Fíjense que ahora en órbitas elípticas ya no me alcanza con decir la altitud sola, digamos. Ahora, la altitud de qué momento de la órbita es diferente. Tengo la altitud, en este caso nos va a configurar la altitud del perigeo, que es el punto más bajo de la órbita. Sí, o sea, básicamente lo más cerca que voy a estar de la Tierra son 500 kilómetros con esta órbita, ¿sí? Y después lo que me da acá es el otro parámetro, el argumento de perigeo, que después lo vamos a ver, pero empieza a pasar cosas muy locas con el ground track, fíjense. Esto es lo bueno de tener estas herramientas gráficas, que una vez sin entender, por ejemplo, no sabemos qué es el argumento de perigeo todavía, pero sin entender eso, uno puede jugar un poco y ver qué es lo que sucede, digamos, ¿no? En la órbita acá. Vamos a ver, creo que está en 360 por defecto, no lo quiero cambiar. No, ¿en cuál estaba? Ya se me perdió, poner uno así. Vamos a crear este satélite de esta órbita y vamos a hacer un zoom out. Y fíjense la pinta que tiene esta órbita. Es una órbita altamente elíptica. Tienden a tener este tipo de inclinaciones. Y vamos a ver, animarla un toque. Vamos a tratar de poner así medio como de costado. Voy a cerrar esto. Y vamos a darle animarla y estudiar un poco qué pasa con esta órbita. Fíjense, a ver, observen la velocidad, digamos, del satélite. Voy a ver si lo puedo animar un poquito más rápido. Voy a empezar de vuelta. Observemos el satélite rojo, que es el de la órbita, esta órbita elíptica. Cómo se mueve en esta animación. Si ustedes lo pueden hacer en su compu, capaz que mejor, para que vean el tiempo real. Y fíjense que la velocidad del satélite no es constante. Capaz que le voy a meter un boost de velocidad. Fíjense que a medida que está arriba el satélite, mientras más lejos está, más lento pasa. Y a medida que empieza a bajar, fíjense, la velocidad empieza a aumentar a tal punto que cuando pasa sobre cerca de la Tierra, casi que es como pasa rapidísimo, digamos, ¿no? En comparación con el punto máximo, digamos, en el apogeo de la órbita, ¿sí? Y esto no es nada más ni nada menos que la verificación, digamos, con STK de la ecuación esta que vimos recién, de que en una órbita elíptica la velocidad es inversamente la velocidad es inversamente proporcional a la distancia, digamos, a la altura o al radio, al radio, en particular la altura en este caso no, de la órbita respecto del foco de la elipse, ¿sí? Entonces este fenómeno se da un montón en estas órbitas, de vuelta lo voy a poner acá, y pregunta a ver si alguno, o quizás ya conoce, esta órbita tiene un nombre ruso claramente. ¿Por qué creen que tiene un nombre ruso? ¿Por qué creen que son los rusos que están más interesados en estas órbitas? Porque están cerca del círculo polar ártico, ahí del Ártico. Técnicamente no está cerca, porque fíjense acá, si me meto en realidad... No, porque a Rusia le interesa, digamos, digo, Rusia está cerca del coso. Sí, exacto, exacto. Y fíjense es la órbita Molnia, ¿no? Sí, sí, exacto. Y es exactamente eso. Lo que sucede con estas órbitas es que como son, y haciendo de vuelta un parangón con lo que estábamos viendo recién, le voy a poner acá zoom a este satélite, así lo vemos en tiempo. Fíjense lo que, capaz que esta vista está buena para ver esta dinámica. Fíjense que el satélite pasa, como está esta ecuación de la distancia y la velocidad que les di recién, es tan lenta la velocidad del satélite en el apogeo, o sea, en la parte más alejada de la órbita, que hace que el satélite pase la mayor parte de su tiempo arriba de Rusia, del Polo Norte. Entonces esto es algo que nosotros por ahí con las bajas órbitas que estamos acostumbrados a tener, nosotros estamos acostumbrados a la órbita circular y bueno, cuando pasa por Córdoba,
Podríamos pensar en órbitas elípticas, digamos, inclinadas con la inclinación opuesta a la que estamos viendo acá. Pero este tipo de órbitas fueron muy usadas por los rusos porque el satélite pasaba la mayor parte de su vida útil arriba de Rusia. Y de hecho, arriba de Rusia, como está tan cerca del Polo Norte, los geoestacionarios tampoco eran tan buenos para ello, porque prácticamente lo veían sobre el horizonte. Digamos, como Rusia está tan elevada, está tan cerca del Polo Norte, al geo lo veían prácticamente con una elevación de 20 grados, digamos, una cosa así, y elevaciones tan bajas para un sistema, por ejemplo, de comunicaciones son malos, porque quiere decir que atravesás cada vez mayor parte de la atmósfera, digamos, ¿no? Entonces el enlace de comunicaciones termina siendo bastante malo. Entonces los rusos usaron un montón de este tipo de órbitas, a pesar de que uno sí o sí estaban obligados a pensar en constelaciones, porque cuando uno se iba por el lado de abajo de la Tierra, tenían que tener otro arriba para usar el relay, pero con 2 o 3 ya estaban, porque como pasa el 80% del tiempo arriba de Rusia, es solamente cubrir los pedacitos que les queda en este momento, ¿no? Que cuando el satélite va pasando por el lado opuesto de la Tierra, digamos. Entonces son órbitas elípticas que claramente son muy buenos ejemplos para entender esta dinámica de velocidad variable que le estaba mostrando recién. Venimos hasta acá, ¿me siguen con esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo hace el lanzador o sea, cómo hace el proceso de lanzamiento para que quede en esa elíptica y no en una circular? Bien, bien. O sea, Buenísimo. porque lo tiene que soltar en un punto determinado, es como bastante complejo, me Me imagino. encantó la pregunta. A ver, la pensemos. ¿Cómo hacemos para que un lanzador deje un satélite en esta órbita? Tiene que ponerse en la misma órbita el lanzador durante un tiempo Sí, muy bien. ¿Y y a la velocidad en el cómo funciona en la punto. práctica? ¿Cómo funcionaría en la práctica? ¿Cómo se imaginan? Puede ser con una transferencia de órbita, o sea, primero en una circular y después se transfiere a una Sí, elíptica. totalmente. Em, ¿Cómo puedo hacer que pensemos esto más intuitivamente? Em, lo vamos a ver con STK. Vamos a verlo con STK si lo hago pensar un poco con esto. Déjenme pensar cómo lo puedo hacer para que veamos rápidamente. Está re bien la pregunta, me parece que está bárbara. Lo que voy a hacer es, vamos a editar de hecho les muestro cómo puedo editar algunas cositas, vamos a llamarlo MLI, porque no es un Leo. Me voy a meter en propiedades de ese satélite, y lo que quiero hacer acá es poner la inclinación de 90 grados de esta órbita. Acá cuando yo me meto en propiedades del satélite, me meto a ver, el primer cosa que veo acá es la órbita, después veo los parámetros orbitales, que esto todavía no los vimos en detalle, pero fíjense que ya estamos hablando de esto sin querer. Aprovecho y se los enseño acá directamente, en lugar de verlo en Filminas. Esto lo que les voy a decir ahora está en las Filminas también ya. Esta órbita, porque esto en realidad es lo que sucede en la realidad, va under the hood en el STK, cuando le hacemos el Orbit Wizard, jugamos con los sliders y qué sé yo, pero en el fondo lo que termina pasando, el STK me termina estableciendo cuáles son los 6 parámetros keplerianos que definen la órbita. ¿Sí? Esa es la verdad de la milanesa. Las órbitas se definen con 6 parámetros keplerianos, que son intercambiables unos con otros, en algunos casos, pero siempre son 6. Y son justamente los 6 que vemos acá, en esta tablita de acá. Uno puede intercambiarlo, como le digo, pero fíjense, es fácil entender esto. Semi-major axis es el eje semi-mayor de la elipse, es desde... Santi, te pasamos la grabación, la estamos grabando, así que tranqui. El eje semi-mayor lo conocemos, ya hablamos de esto. Muchas gracias. Dale, todo bien. Excentricidad también hablamos. Acá fíjense que tenemos excentricidad 0.7, una órbita bastante elíptica, ¿sí? Inclinación ya sabemos lo que es, era esto que dijimos, inclinación 90. Ahora yo lo que quiero hacer es llevarlo a 90, así lo pongo tipo onda en igualdad de condiciones que la órbita del Leo azul que tenemos acá. Después tenemos el argumento del perigeo, que no dijimos qué es, pero tampoco se lo voy a explicar, de última después lo pueden pensar ustedes. El RAN, también dijimos que el RAN era como la orientación esta, ¿sí? Que ahí se puede expresar también con longitudes de ascending node. Lo explico medio rápido, después último lo pueden repasar ustedes, lo vamos a ver más en detalle en la materia. El nodo ascendente es el nodo en el cual el satélite pasa de sur a norte por el plano ecuatorial.
Entonces, ese punto tiene una longitud en el mapa mundi 2D, y si yo cambio esa longitud, lo que hago es cambiar la órbita en este sentido, básicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora este lo voy a dejar, no lo voy a tocar. Es más, capaz que lo ponga igual que el otro, lo voy a dejar en 0. Y la anomalía media que después le voy a contar qué es. Toquemos esto nomás, a ver si pongo apply qué pasó. Lo que quería, que era que la órbita esta roja quede en el mismo plano que la órbita celeste. Y algo que sucede interesantemente es que como las dos, la órbita celeste tenía, ¿se acuerdan que lo configuramos en 500 kilómetros? Y la altura del perigeo de la órbita Molonia lo pusimos también en 500. Entonces, en realidad, las alturas acá abajo son exactamente iguales. ¿Sí? Déjame volver al inicio. En este caso, el lanzador al llegar a la altura del perigeo aceleraría a eso voy, a eso quiero llegar. medio invasor y... A eso quiero llegar. Dame un toque que a eso es lo que quiero llegar. Estamos acá. Y lo que quiero hacer, voy a hacer otra cosa, un truquito nomás, que es este. Ahora voy a tocar el Leo 1, porque lo que quiero lograr para mostrarles algo interesante es esto. El Leo 1 lo quiero poner arriba del satélite de Molonia. Para eso tengo dos opciones. Lo que tengo que hacer es que la órbita circular gire 90 grados hacia atrás. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque yo lo que quiero hacer es girar todo el sistema orbital 90 grados hacia atrás. Así ese L1 me queda arriba del Molonia. Lo puedo hacer de dos maneras. O giro todo el plano orbital completo. Son dos maneras que son equivalentes matemáticas, son equivalentes en la realidad, pero matemáticamente hay dos maneras de hacerlo. Puedo cambiar el argumento del perigeo menos 90 grados, que es lo que me hace correr la órbita hacia atrás. A ver, voy a ver si no estoy diciendo pavadas. ¿Qué le pasó? Ah, capaz que no me tomo el menos 90. Capaz que es más 100. ¿Cuál es el rango que permitía este? A ver si me deja 270. Sí. Bueno, más o menos le pegué. Lo que hice fue, el rango no me permitía menos 90, pero fíjense que ahora la órbita esta azul tiene el satélite puesto en esa posición, digamos. Otra manera lo podría haber hecho con la anomalía media. De hecho, si quieren se los muestro. Esto estaba en 0 esto. ¿Sí? Si voy con la anomalía media, yo lo que puedo, muevo el satélite en el tiempo, digamos, en realidad. En la dinámica debería tener más o menos el mismo efecto. Efectivamente tiene el mismo efecto, digamos, de la órbita. De vuelta, todo esto de parámetros orbitales lo vamos a ver más de detalle en la materia específica, pero creo que están entendiendo más o menos lo que estoy logrando con las órbitas. Y es que acá los dos satélites estén prácticamente juntos, capaz que no están exactamente justos porque... Vamos a hacer un zoom to acá. ¿Qué puede estar cambiado en una órbita y la otra? Déjenme ver rápidamente el Molonia este que tiene. Creo que tenés 269 en uno y en otro le estás poniendo 270 y por eso se ve un grado desfasado. Exactamente eso, gracias. Está acá, perfecto. Logré lo que quería hacer. Tengo el Molonia y el Leo en el mismo punto, en la misma órbita, solamente que uno es yo a esto le voy a dar play, y el Molonia se me va al cielo y el Leo sigue girando a su velocidad. Fíjense, obviamente, la diferencia de velocidades que veíamos de las ecuaciones que vimos recién, ¿no? Nada que ver, una diferencia, digamos, abismal entre uno y otro, lo cual justifica esto que le decía recién. Realmente estas órbitas elípticas permiten mucho tiempo y disponibilidad de satélites, y uno lo paga con distancia también, obviamente, la distancia es bastante mayor. Lo que quiero hacer ahora es, vamos a los reportes, y voy a meterme en el Leo 1, y voy a tratar de buscar un reporte que tenga velocidad, que capaz que hay alguno. Ah, mira, Ale, si estaba ahí conectado, mira, todos estos sets que están por ahí, son los tools, es de la tool esta que te digo, set se llamaba la tool, no me acuerdo qué quiere decir. Dale. Pero de acá sacas todo el flujo, toda esa historia. Ahí está el flujo, integro el flujo, dale, genial. Cualquier cosa chusmealo ahí. Dale, buenísimo, gracias. Después, bueno, ¿sabes? Lo que voy a hacer es mostrarles que aprovecho todo esto voy abriendo paréntesis y historias en paralelo, pero les juro que después terminamos la clase y volvemos al centro.
Voy a necesitar crear un reporte custom porque yo quiero ver la velocidad ahora. Tiene un reporte de velocidad y veo así rápido buscándolo. Capaz que sí, en Orbital Enemy está. Pero supongamos que no está en el parámetro que quiero ver en estos install style por defecto. Entonces me tengo que crear un reporte custom para ver la métrica que quiero ver y aprovecho esta excusa para explicárselos. Acá arriba yo puedo crear un nuevo estilo de reporte. Voy a poner velocity. Y acá fíjense que se me abre esta ventana donde yo puedo explorar todos los parámetros y las métricas que tengo en STK y crearme el reporte que yo quiero. Y bueno, ¿qué me interesa buscar? Voy a ver si encuentro algo que diga velocity. Lo puedo filtrar y está lleno de velocities, obviamente. Pero en general, no quiero velocidad angular, quiero el vector del body. Velocity probablemente sea esta. Puedo ver acá, yo puedo decir, bueno, quiero un reporte que obviamente quiero tener el tiempo y quiero tener la magnitud de velocidad. Así bien simple. Velocity magnitude. Fíjense que acá yo puedo incluso decir, bueno, cuál es la velocidad en el eje X y Z del cuerpo. Fíjense, esto es muy importante, entre paréntesis, si es body, yo puedo sacar los componentes de esa velocidad en los ejes X y Z del cuerpo del satélite, o puedo elegir otros cuerpos, como fixer, por ejemplo, es el X y Z fixeado de la Tierra. ¿Sí? Un segundo. Perdón, se está tocando la puerta. Y uno puede poner las velocidades y descomponerlas en los ejes de referencia de cada sistema. ¿Sí? Acá se pone medio geométrico, pero bueno, acá voy a poner velocidad. De hecho, en realidad, ahora que lo pienso, lo voy a poner directamente velocidad respecto al fixer. Vamos a poner velocidad, tiempo, magnitud solamente. ¿Y qué podemos poner más acá? A ver si nos queremos divertir con algo. No, vamos a poner velocidad nomás. Entonces, yo aplico, le doy OK, y acá tengo mi reporte creado que me va a generar esto. A ver si le doy clic a ver qué pasa. Con el E1, perfecto. Fíjense. Acá lo que me hace este reporte, básicamente me pone los kilómetros por segundo en velocidad medidas respecto del fixed, que es por ahí, es el Earth Center, Earth Fixed, SF. Es el sistema de coordenadas que tiene la Tierra y que rota con la Tierra, digamos. Por las dudas estamos midiendo la velocidad respecto en ese sistema de coordenadas. Es el sistema de coordenadas que el eje Y corresponde con el polo norte, el eje X corresponde con la latitud 0 y el eje Y lo saca con la regla de la mano derecha. Y como es con la latitud 0, gira con la Tierra, digamos, ¿no? Ese es el sistema de referencia que estamos usando y con eso calculamos la velocidad que tiene cada uno. Y fíjense, acá estamos viendo la velocidad del Leo, que el Leo es circular, así que como es circular, la velocidad no cambia. Esto es lo que vimos recién en las ecuaciones. Y efectivamente acá vemos que la velocidad es 7.6 km por segundo, chanta fijo a lo largo de toda la órbita. No debería cambiar, porque estamos usando un propagador que no tiene ningún cambio raro. Y vamos a crear otro reporte para el Molonia. A ver, con este reporte. Pero ¿qué pasa? El Molonia también tiene, fíjense las velocidades del Molonia. Estamos hablando de una velocidad. Empieza mucho peor que la mía. Fíjense que este es el tiempo cero de mi simulación. Set animation time. A ver si los puedo poner al lado. Lo vamos a poner así. Fíjense que a pesar de que en el tiempo cero los dos están en el mismo punto, y acá voy al punto del lanzador, como les digo, voy cerrando los paréntesis de la clase, a la pregunta del lanzador, es que yo en el tiempo cero, que es este que estamos acá, que es donde están los dos juntitos, si bien están físicamente juntos, las velocidades de las que están haciendo cada uno son muy diferentes. ¿Sí? Entonces, que es obviamente bastante rápida en el Molonia. Fíjense que si yo me voy en el Molonia hacia abajo, después llega un punto donde tengo, ¿cuál es la velocidad mínima acá? Por acá debe andar, mira, 1 km por segundo, comparado con los 7 km por segundo que tengo en Leo, pero sin embargo en el perigeo tengo 10 km por segundo en este. Fíjense que esto es muy fácil de exportar y plotear, están entendiendo un poco la flexibilidad que nos permite la herramienta para hacer análisis de emisión. Al punto que voy es, si yo tengo un lanzador, que es lo que preguntaba vos, y mi lanzador llega a este punto en el planeta, que es el que vimos recién, llega acá, puedo llegar exactamente a ese punto, y lo que me va a definir la órbita, si quedo en una o en otra, es la velocidad a la cual yo hice el release
de esa carga útil en ese momento. Si ese lanzador, vamos a asumir que la trayectoria del lanzador está alineada con los planos orbitales, si ese lanzador me hizo el release de mi satélite a 7 kilómetros por segundo, ese satélite queda en baja órbita. Si ese lanzador me hizo el release a 10 kilómetros por segundo, ese satélite me quedó en la órbita elíptica que tenemos acá. Todo lo que manda la órbita es la velocidad a la cual dejaste el objeto en órbita. Entonces acá te das cuenta de que dejar algo en una órbita elíptica como esta es mucho más caro. De hecho, casi pasamos de 7.6 a 10 de kilómetros por segundo, casi el doble del delta B que necesita el lanzador bancarse para dejarlo en esa órbita. Otro razonamiento es el siguiente. Yo puedo hacer que un lanzador me deje en 7 kilómetros por segundo en la órbita circular LEO. El LEO puede dar una vuelta, o 2 vueltas, o lo que sea, y una vez que esté de vuelta en este mismo punto, hago una maniobra, enciendo un thruster, que me dé un delta B de 7.6 a 10. Y si idealizando el delta B, digamos, con un impulso puntual, ese satélite va a hacer una transferencia y va a dejar de estar en la órbita circular y va a pasar a estar precisamente en esta órbita. Si el delta B es exactamente 10.04 y yo me propulsé exactamente en el punto que estamos viendo acá, ese satélite va a hacer una transferencia de la órbita circular celeste a la órbita roja que tenemos acá. En general, siempre las maniobras de cambio de órbita se dan mejor en los perigeos, que es donde menos energía necesitas. Depende de la maniobra. En este caso se haría acá. En el caso de que yo quiera circularizar esta órbita, que yo después quiero hacer un geo, una órbita que tenga un circular de esta altura, de este radio, acá arriba en el apogeo me tendré que volver a propulsar para un delta Bx, que ahora con esto que he hecho acá ustedes ya lo sabrían hacer en STK, que podrían calcular también. Y poder circularizar esta órbita, por ejemplo, y quedar una órbita perfectamente circular con la altitud del perigeo digamos. Responde un poco la pregunta del lanzador, aunque sea, Sí. con un poco de info. Pero lógicamente que en la práctica los cambios de velocidad eso no pueden ser instantáneos, entonces yo tendría que venir en una órbita un poco más baja que la LEO prevista de 500 para acelerar y justo en ese punto haber llegado a los 10, que ya cambia un poco de órbita y ahí lo suelto, cosas así. Exactamente. No sé quién es el que está hablando por las dudas. Marcos. Marcos, mira, si te interesa, Marcos, ver esto, obviamente con el STK también lo puedes ver. Hay un módulo del STK que se llama Astrogator, y en Astrogator uno puede modelar maniobras con el impulso específico, con lo que, si vos entiendo que si estás preguntando esto, capaz que estás con algo de propulsión. No. ¿No? Bueno, igual, no. Si alguien está, uno puede modelar esto ahí con el módulo de impulso específico y modelar el thruster que tenés y entender, y que el delta B al que querés lograr, tenés, no sé, tanto tiempo para lograrlo, y uno puede modelar eso y estudiar el impacto de eso. En general, bueno, eso es más por una clase, digamos, de dinámica, sí, de maniobras, digamos, pero se puede hacer. Nosotros normalmente en los análisis de emisión como esto, tratamos de estudiar las maniobras en términos puntuales, porque si no es un caos, digamos, analizar esto es muy difícil. Pero bueno, por lo menos nos damos una idea de los delta B, digamos, y del impacto que tiene numérico la dinámica orbital. Bien. ¿Cómo se llama el software ese que dijiste recién? Astrogator. Me le muestro una cosita más y se los muestro cómo está para accederlo. Y ya con eso vamos cerrando la clase. Si yo me meto acá en propiedades del LEO, algo que hemos estado usando hasta ahora, fíjense, acá arriba, hay algo que dice propagator. Acá yo le digo al STK qué propagador usar para sacar esa órbita. Por defecto usa el J4 o el two-body. El two-body es el propagador que asume básicamente las ecuaciones de Kepler que vimos recién. No asume más nada. La Tierra es modelada como un punto fijo en el... Dale, todo bien, Mauro. Un abrazo. Y queda como un punto fijo. El satélite modelado como un punto fijo. two-body muy simple, muy fácil de calcular también si uno quiere hacer muchos cálculos rápidos, se usa este propagador. El J4 y J2 consideran perturbaciones de formaciones en la Tierra. J2 y J4 son coeficientes de un polinomio que modela las perturbaciones gravitatorias.
SGP4, el Simplified General Perturbation 4, que se usa mucho con los TLE y es bastante más preciso, tiene en cuenta también la propagación, la presión de radiación solar, tiene en cuenta la fuerza que hace la atmósfera, digamos, a diferentes alturas, ya un poquito más sofisticado. Y después tiene el HPOP, que es el que tiene el STK, es un 100% numérico, el SGP4 es semi-analítico, tiene algo analítico, algo numérico, el HPOP es 100% numérico, es uno de los propagadores más precisos que hay, tiene en cuenta las fuerzas incluso de los otros planetas del sistema solar, es súper detallado. Y otro que puede elegir acá uno es el Astrogator. Le hago clic acá. Fíjense que ni bien pasé de propagación al Astrogator, se me fue directamente todo lo que había calculado, ¿no? Eso, porque ahora es otro propagador, es otro sistema. Acá es otra historia. A ver si yo le doy esto play rápido sin pensarlo mucho. Bueno, fíjense, en Astrogator, acá yo le di la propagación inicial y yo acá lo que puedo hacer es agregar segmento y fíjense que tengo un segmento que es maniobra y yo puedo hacer acá esto, haga un thrust along the velocity vector con un delta V de 10 metros por segundo, no sé, no, vamos a poner un poco más, así nos divertimos, vemos qué pasa. Le hago un delta V de 100 metros por segundo y lo voy a aplicar nomás. Y después le tengo que agregar un segmento propagate apress después, que es un duration stop. Y ahora estoy haciendo algo muy a los tiros. Vamos a poner más, vamos a ponerle 1 kilómetro por segundo. No, 5 kilómetros por segundo. Le voy a correr. Y fíjense acá lo que ha hecho el Astrogator es, yo voy a animar esto con el tiempo. Ha hecho un propagate, ¿cuántas veces? Hasta propague en Leo donde está, hasta un cierto punto, y después, cuando termine clave esta maniobra, que es un thrust hacia adelante por un montón, en un momento lo deberíamos ver. Hasta 43.000 segundos, perdón, lo voy a hacer un poco más corto. A ver. ¿Dónde es 43.000 segundos ahora? No, todavía no. Esperen, lo voy a pausar, lo voy a cambiar. Esto vamos a hacer propagate hasta. Le damos 200 segundos de vida a ese satélite, después viene la maniobra de 5 kilómetros por segundo y después viene un propagate sí, por mucho tiempo. Le voy a dar play, vuelo hacia atrás y acá vemos que tenemos el satélite vive 200 segundos y después clava una maniobra, una propulsión hacia adelante por ese delta V y esta es la trayectoria que termina teniendo, digamos. Este es el módulo Astrogator que permite estudiar esto. Rápidamente voy a hacer otro juego más, de última capaz que 5.000 es mucho, vamos a poner 1 kilómetro por segundo, corremos de vuelta. Fíjense que le bajé un montón a la maniobra y fíjense lo que pasó. El satélite pasa, ahora en lugar de salirse en una trayectoria hiperbólica como la que estaba recién, el bicho queda ahí digamos, solamente hace más elíptica la órbita, digamos, con esa maniobra. Con esto me voy mucho más allá del tema de lo que les quería conversar hoy, no era tema de ver maniobra en Astrogator, era para mostrarle que está acá este propagador. Hay info, digamos, en el aula virtual de esto, si lo quieren ver. Y nada, cualquier cosa estoy en contacto, me pueden preguntar, tienen mi mail y estoy abierto a preguntas si a alguno le quedó alguna del día de hoy. Juan, o sea, la próxima vez que te ven los chicos de la maestría es directamente en octubre. Sí. Bien.